¿no? Pero primero tenemos que tener bien claro, esta es la base de la comprensión, ¿no? Ahora, cuando hablamos de retención, netamente nos estamos refiriendo al manejo de la información. O sea, retención es netamente información, ¿no? Es la información, propiamente dicha. Es la información, ¿no? ¿Y cómo manejamos la información a través de la memoria? Cuando leemos una obra literaria y nos dice, oye, ¿qué estás leyendo? Ah, estaba leyendo. Ya, y comienzas a contar lo que has leído. Entonces, ¿qué estás haciendo? Eso no significa que has comprendido, significa que estás reteniendo información. Estás repitiendo con tus propias palabras lo que el autor te está diciendo, ¿no? Esa no es una información, esa es una comprensión, esa es una información. Simplemente, ¿no? Lo único que haces es, ¿no? Decodificas y transmites lo que el autor está diciendo, ¿no? Con sus propias palabras. Pero dentro de esas palabras hay una intencionalidad. Dentro de toda esta información tenemos acá una intencionalidad, ¿no? Y es ahí donde entra este segundo nivel, que es el nivel de comprensión, ¿no? Es la intencionalidad. Entonces, cuando yo hablo, a ver, cuando hablamos acá, ¿no? Cuando hablamos acá, a ver, vamos acá a un punterito, vamos a ver. Ya. Cuando hablamos acá de retención, específicamente estamos hablando de aquellas preguntas que son netamente la información. ¿Cómo la encontramos dentro de las preguntas de examen de emisión? Por ejemplo, cuando decimos, es cierto, ¿no? La idea, el autor afirma, ¿no? El autor afirma, ¿no? Son preguntas de retención de información. Es netamente de la información del texto, ¿no? Entonces, lo único que estoy haciendo acá es repetir la información, ¿no? Pero luego pasamos a este otro nivel, que es el nivel de la comprensión, ¿no? Cuando hablamos de la comprensión, estamos hablando ya de otro elemento, ¿no? Eh, estamos hablando acá de la captación. Acá es la idea de captar, ¿no? Darte cuenta, ¿no? Darte cuenta, ¿no? Entonces, acá es a donde tenemos que llegar. Mira, este nivel es un nivel intermedio en realidad, ¿no? A este nivel es, ¿y qué cosa es captar? Captar es lo que el autor nos quiere decir, ¿no? No lo que te dice, el autor te puede decir muchas cosas, sino en realidad es lo que te quiere transmitir, ¿no? ¿Qué es lo que te quiere decir, ¿no? Captar, ¿no? Lo que el autor nos quiere decir. ¿Acá? Los quiere decir. Ahí está, mira, ahí está. Muy bien. No lo que te dice, sino lo que te quiere decir. ¿No? Ya. Entonces, a esto tenemos que llegar. Entonces, cuando hablamos de la comprensión se limita solamente a lo que dice el texto. O sea, yo no puedo salir de este límite. No puedo salir de ese límite. O sea, yo puedo tener conocimiento sobre este tema que está abordando el autor, pero yo no puedo incluir información. Simplemente yo tengo que decirlo con mis propias palabras lo que el autor me ha querido decir. ¿Ya? Acá lo que hace es repetir. Acá en retención repites. Pero acá, dentro de todas esas palabras que el autor dijo, de toda esa información que mencionó, en el fondo hay una intencionalidad. Y esa intencionalidad muchas veces no está directamente expresada, sino está escondida a través de un juego de palabras. Entonces tú tienes que darte cuenta qué es lo que el autor te quiso decir. Y para eso habíamos hablado de que vamos a hablar del análisis, ¿no? El análisis, ¿no? ¿Y qué era el análisis? Es la división, ¿no? Vamos a dividir el texto. Y porque si no hago esto, lo que va a pasar es que yo de la retención me voy a pasar a la interpretación. Cuando hablamos de la interpretación, ¿no? Cuando hablamos de la interpretación, tienes que darte cuenta de algo, ¿no? Cuando hablamos de interpretación, acá estamos entrando en un término subjetivo.
subjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá en la interpretación mucho tiene que ver nuestra manera de pensar, tiene que ver mucho mi ideología, mis costumbres, mis prejuicios que pueda yo tener, ¿me entiendes? Todos esos elementos de una u otra manera va a incidir en lo que estoy leyendo. O sea, estoy leyendo, de repente qué sé yo, estoy leyendo sobre el aborto, por ejemplo, ¿no? Sobre un caso de una chica que fue abusada y que luego ella tomó la decisión de querer abortar, ¿sí o no? Entonces, yo obviamente estoy leyendo eso, inmediatamente, si yo soy una persona que de repente es una persona creyente, que valora mucho la vida, obviamente en el momento que estoy leyendo, sin querer lo que vas a hacer, ¿qué cosa es? Incluir información. Vas a empezar y te vas a valorizar lo que está diciendo. ¿Pero qué está diciendo? Entonces, vas a incluir información. Y esa incluir información va a hacer de que tú pierdas objetividad. ¿Me entiendes? Porque justamente la comprensión se basa en la objetividad, en cambio la interpretación es subjetiva. Entonces lo que yo quiero es objetividad, ¿no? En este caso yo no quiero que nada influya en lo que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ponerme en el lugar de la persona que está hablando. ¿Me entiendes? Tengo que ponerme en el lugar de lo que él habla. Solo que él tiene una manera de decirme, ¿ya? Entonces, dos cosas que tienes que acordarte, ¿no? Cuando hablamos de comprensión, lo que tienes que hacer es dividir el texto, ¿no? No verlo como un todo, sino verlo por partes. ¿Está bien? Claro. Bueno, pero antes de entrar a esta parte de la comprensión, lo primero que tenemos que hacer es reforzar este aspecto, que es la retención. Que es esto de acá es un condicionante para la comprensión. No pretendamos de frente entrar a la comprensión si no sabemos retener información. ¿Ya? Entonces, la retención de información específicamente nos dice que tenemos que dar, o sea, por ejemplo, acá, el uso de, por ejemplo, de ciertas técnicas, ¿no? Técnicas que me permitan, ¿no? Que me permitan comprender mejor, ¿no? ¿Y qué técnicas voy a hablar? A ver, por ejemplo, del subrayado, ¿no? Del subrayado y el sumillado. Y el sumillado. Ujú. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿saben subrayar? ¿Saben subrayar? ¿Solemos hacer eso en una lectura? ¿No? Eso es algo muy importante porque nos va a permitir de una u otra manera, ¿no? Llegar a la comprensión, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros desarrollemos esta técnica. Y justamente lo que vamos a hacer ahora va a ser eso, ¿no? Va a ser de que nosotros eh, aprendamos a subrayar y a encontrar información. A ver, vamos a ver, tenemos acá, tengo acá otro materialcito. A ver, vamos a ver. Ya, muy bien. A ver, tenemos acá, a ver quién está ahí. Vanessa, Miriam. Ya, vamos a ver. Vamos a ver quién tenemos por acá, a ver. ¿Todo bien ahí? Ya, vamos a compartir. Ya, por acá tenemos alguna información. Bueno, acá está. Ya está. Acá tenemos ciertas, un examen eh, que nos va a permitir de una u otra manera ver, ¿no? ¿Cómo es esto del subrayado? A ver, ¿te acuerdas que la semana pasada habíamos hablado de que para subrayar tú tienes que imaginar lo que estás leyendo? O sea, si yo digo, por ejemplo, eh, la silla es un asiento, ¿no? Es un asiento individual con patas, ¿no? Lo que yo te estoy diciendo, a ver, si yo te digo es un asiento, ah, ya, tú me quieres hablar de qué es una silla, qué es definir la silla, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, si tú eres capaz de transformar esa oración a una frase y esa frase representa esa oración, entonces ahí tú mismo te vas a dar cuenta que has comprendido, ¿me entiendes? Ahora, y esa es la manera, y justamente esa respuesta que tú te das, justamente vas a buscar las palabras claves y ese es el subrayado. A ver, vamos a practicar acá. A ver, ¿les parece? Tenemos acá, a ver, vamos a ver, acá tenemos ya, un pequeño texto, a ver.
Solamente vamos a establecer, vamos a ver acá, ¿no? Vamos a contestar si es verdadero o falso. Es netamente información. Vamos a aprender a reconocer. ¿Por qué es importante esto? Nos va a permitir de una u otra manera. A ver, ¿te ha pasado esto que cuando leo un texto, contesto la primera pregunta y para contestar la segunda pregunta, vuelvo a leer el texto? ¿Les ha pasado eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, Miriam, ¿te ha pasado eso o no te ha pasado? Vanessa, Sí, profesor. claro, Sí, sí o profesor. no. Y al final, el examen tiene un tiempo. O sea, no te vas a pasar. Una cosa que te digan, ¿sabes qué? Toma, llévate el examen y mañana me lo traes. Ya, pues ahí te la puedes pasar toda la noche leyendo, leyéndolo y al final lo vas a entender. Pero en este caso tú tienes que hacerlo rápido y lo tienes que hacer bien. Entonces la idea es que solamente hagas una sola leída, y en esa única leída yo pueda contestar todas las preguntas. ¿Será posible eso? Claro que sí, porque hay que entender de que un texto tiene una estructura, ¿no? Tiene una estructura. Y esa estructura es lo que ha planteado el autor. Si tú reconoces cómo el autor estructuró ese texto, va a ser bastante sencillo que tú puedas entenderlo. Por ejemplo, si yo veo acá, observo acá, vamos a achicar acá. Mira, yo observo acá, tengo acá uno, tengo dos, ¿no? Tengo tres párrafos. Ya, tengo tres párrafos. O sea, este texto lo voy a dividir en tres partes. O sea, yo tengo que saber qué información tengo en el primer párrafo, qué información tengo en el segundo párrafo y qué información tengo en el tercero. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque si me hacen una pregunta, en este caso una pregunta de retención, respecto a la información, yo voy a saber en qué párrafo está. Ah, ya, esto está en el tercer párrafo, segundo párrafo, primer párrafo. Ya no tengo que estar leyendo a cada rato. Y si tú subrayas, más subrayado las ideas más importantes, simplemente vas a saltearte a los subrayados. ¿Entiendes? Y vas a poder ubicar lo que te están preguntando. Y simplemente corroborar si es verdadero o falso. ¿Entiendes? Ah, ya. Vamos entonces, vamos a analizar, ¿te parece el primer texto? ¿Te parece si analizamos el primer texto? ¿Sí? Ya, vamos a analizar entonces el primer texto. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, ese texto acaba acá. No, acá acaba el texto. Muy bien. Ya. Quiero que me ayude a ver, Vanessa, ¿podrías ayudarme, por favor, en la primera oración? Ya. En los Solamente la siglos primera oración. 7, en los siglos 7 y 4 antes de Cristo, los principados feudales del actual territorio chino construyeron murallas defensivas para sus respectivas fronteras con el fin de protegerse de los ataques de los hunos, una de las tribus nómadas del norte de China, así como los principados feudales vecinos. Muy bien. Ya está. Muy bien. Ahora la pregunta del millón. ¿De qué cosa nos quiere hablar? Sobre Es las muy importante. murallas defensivas. Claro, en este caso de las murallas chinas, ¿sí o no? Ujú. Dicen las murallas en China, ¿sí o no? Ya, de eso que nos ubicamos primero, la de quién están hablando. Y luego la pregunta es, oye, ¿y qué me quiere hablar de estas murallas? ¿Qué es lo que quiere sacar? A ver, recuerda que cuando te das cuenta que es comprendido, cuando puedes transformar toda esa oración, la puedes transformar en una frase. ¿Cuál sería la frase que resuma todo eso? A ver, Miriam, a ver, ¿qué dices tú? A ver. A ver, ¿qué dices tú? Mm, ¿De qué nos quiere hablar en esa primera parte? Ya, el tema es las murallas de China. Ya, ya, pues, muralla de China, ¿no? Ya. ¿Qué cosa quiere hablar de las murallas de China? ¿Qué es lo que quiere destacar en esa oración? ¿Mm? Principios feudales de ¿Mm? la construcción de la muralla china. Ya, pero dímelo en una frase. Recuerda que cuando uno lo dice en una frase, ¿no? Te vas a dar cuenta de qué quiere hablar. Mira, cuando dice acá, los principados feudales del autor territorio chino construyeron murallas chinas. O sea, allá, habla de la construcción de murallas chinas. Alguien construyó, ¿sí o no? ¿Ya? Murallas defensivas. Entonces, si te defensivas, es que te estás defendiendo de alguien, ¿sí o no? ¿Y de quién me estoy defendiendo? De De los los hunos, hunos. ¿sí o no? De los hunos y otras tribus, ¿sí o no? ¿No?
¿Se entiende? Ahora, entonces la pregunta es, si tú te das cuenta, lo que quiere destacar acá es por qué se construyó la muralla, ¿sí o no? O sea, ¿cuál fue la finalidad, ¿sí o no? La finalidad de la construcción de la muralla china, ¿sí o no? ¿Y cuál fue la finalidad? ¿Cuál fue la- Protegerse. Protegerse, defenderse de los ataques de los unos. ¿Te das cuenta que esa frase está resumiendo todo? Sí. ¿Te das cuenta? Ahí te das cuenta que tú has comprendido un texto. Tú mismo te vas a dar cuenta. Ah, ya. Tú me quieres hablar de la finalidad de la construcción de la muralla china. Ah, ya. Cuando he podido hacer eso, lo que voy a hacer, ¿qué cosa es? Buscar palabras claves que me indiquen esa frase. A ver, ¿qué palabras yo subrayaría? A ver, ¿qué palabras tendría que subrayar? A ver, tú misma, a ver, Miriam, a ver. Sí, a ver. ¿Qué subrayarías? El tema, ¿qué sería? Murallas, ¿no? Murallas defensivas, ¿sí o no? Murallas defensivas, ¿ya? Acá está la finalidad, ¿no? Protegerse, ¿sí o no? Construyeron ¿No? Protegerse. ¿De quién? de los unos. Unos. ¿Ya? ¿Qué más? También, así como de los principados feudales vecinos. ¿Sí o no? ¿Ya? Profesor, Mira, mira, murallas defensivas, protegerse, unos, principados feudales. ¿Te das cuenta que esas palabras están resumiendo todo eso? ¿Se han dado cuenta o no? Sí. Sí, ¿ve? Ay, ay, ay. Entonces, con eso tú tienes todo el alcance, mira, todo el alcance hasta acá. Hasta ese punto tienes el alcance. Eso es lo más importante de todo eso. ¿Ya? ¿Me entiendes? Ahora, si a mí me dice, oye, ¿quiénes son los unos? Ah, al toque, mira. ¿Quiénes son los unos? Ah, ahí también, de frente veo uno. Ah, es una tribu nómada del norte chino. ¿Ve? Al toque lo ubico. ¿Ve? Inmediatamente, ya no tengo, a ver, por acá decir, no voy a empezar nuevamente a leer, ¿sí o no? Porque yo lo que he subrayado son las palabras claves. Y bajo esas palabras claves voy a hacer mi línea en la cual voy a buscar la información que me están pidiendo. profesor, Sí, ya. Muy bien, a ver, Valeria. ¿Está Valeria ahí? A ver, apaga tu Miriam, apaga tu micro. O luz Hola, popular. profe. Hola Valeria, ¿cómo estás? ¿Puedes ayudarme, por favor, a leer Ya. en la segunda oración? ya. Después de la unificación de toda China en el siglo eh, 3. 3 antes de Cristo, Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, primer emperador de dinastía Qin, unió las murallas aisladas existentes en el mm, Norte, norte, convirtiéndolas así en la gran muralla de 10.000 li. de 10.000 li. Muy bien, acá termino el puntito. Oye, una pregunta. ¿De qué nos está hablando esta segunda oración? ¿De qué nos habla esta segunda oración? ¿Mm? ¿Qué dice? A ver, Vanessa, ¿de qué creen ustedes, de qué crees que te está hablando esta segunda oración? De la unión de las murallas aisladas. Claro, de la unión de las murallas que estaban aisladas. Ujú. ¿Sí o no? De eso quiere hablar, ¿sí o no? Muy bien, ya, pues con eso. Ya, ¿cuáles serían las palabras claves? A ver, tú misma, a ver, Unificación unificación, ya, unificación, de toda Unió las China. murallas. ya, ya, cuando se unió la, ya, ¿acá algo más? Unió las murallas Unió las murallas aisladas, aisladas ya, en el en este norte. caso está hablando él, ¿no? Qin Shi Ajá. Huang, ¿no? Ya. ¿Y cómo se llamaba cuando él unió esas murallas? La gran La gran muralla. muralla de 10.000 De li. 10.000. Ahora, pero date cuenta que dice, o sea, dice, él unió esa parte. ¿Significa que unió toda la muralla? No. No, es una parte, ¿sí? ¿No? Después de la unificación, primero unió las murallas aisladas en el norte, o sea, la parte norte. O sea, significa que hay otra parte en la cual todavía estaban aisladas, ¿sí o no? ¿No? Ujú. Entonces está dando ese comentario. Muy bien, mira. Acá mira. Fíjate, mira la interrelación que hay, mira. Acá me está diciendo cuál es la finalidad de la construcción de la muralla, ¿sí o no? Defenderse, ¿sí o no? Ahora, puedo entender, mira, ahí te tienes que más o menos tratar de entender, ¿no? La hilación, ¿no? Claro, obviamente constantemente han estado atacándose, ¿sí o no? A estas murallas. Obviamente estas murallas quedaron desgastadas, ¿sí o no? Entonces, cada uno se defendía, ¿no? Entonces termina esos ataques y a alguien se le ocurre qué cosa, unirse o no. En este caso,
comenta de un tal Qin Shi Huang, ¿sí o no? Que une la parte norte, ¿sí o no? Y se le llamó la Gran Muralla de 10.000 Li. Entonces, si tú te das cuenta acá, ya, si tenemos esas horas y acabar el texto ahí, ¿de qué trataría el texto? Siempre ubícate el tema. El tema es de quién hablan. ¿De quién están hablando? De las murallas, de Las la muralla murallas china. La defensivas. muralla china, ¿sí o no? ¿Y qué cosas quieren hablar de la muralla china? El objetivo. Claro, de la finalidad, ¿sí o no? El objetivo, Claro. la finalidad, ¿sí o no? ¿Cuál es la finalidad de las murallas chinas, ¿sí o no? Eso es lo que me quisiera hablar, ¿sí o no? El texto. Pero no ha acabado el texto todavía. Ah, ya. Sigo. A ver, ayúdame, Vanessa. A ver, Vanessa Dioses, ayúdame. Posteriormente, la muralla fue reparada y reconstruida por numerosas dinastías. Muy bien, ahí entendemos acá. O sea, mira, acá me mencionó a un tal Qin Shi Huang, pero él unificó la parte norte, ¿sí o no? Pero acá te Solo aclara, las unió. él no fue, o sea, él unió una parte, Ujú. pero la unión de toda estuvo a cargo de varias dinastías, ¿sí o no? Una de esas dinastías fue la de Qin Shi Huang, ¿sí o no? Fue una de ellas. ¿Se entiende eso lo que dice? Ya, ya. Entonces, acá participaron varias dinastías. Entonces, ¿qué subrayaría ahí? Fue reparada y reconstruida Muy por bien, numerosas dinastías. reparada y reconstruida dinastía, ¿no? Ujú. Ahí está, ya acabo. Ya está. Muy bien. A ver, Miriam, a ver, acá esa parte, a ver. A ver, Miriam. Bien. Budalink. Budalín. A ver, ¿me escucha, profesor? Sí, Budalín. Ya, Budalink. Ya. Budalink, un sector de la muralla que actualmente frecuentan muchos turistas, fue reconstruido durante la dinastía Ming, basándose. En la obra original, ¿no? Ya está. ¿Te das cuenta que acá te está haciendo un comentario, sí o no, sobre un sector que, ¿no? Un sector que fue reconstruido, sí o no, ¿no? O sea, me dice que toda la muralla fue reconstruida por diversas dinastías. Por ejemplo, dice Budalín, ¿no? Ya, que fue reconstruida por quién, por la dinastía Ming, ¿sí o no? Entonces acá habla de un tal Budalín, ¿no? Que fue reconstruida por quién, por la dinastía Ming. Pero no fue la única, ¿sí o no? Y obviamente ellos se basaron en la obra original, ¿sí o no? ¿No? Ahora, acá me hace un comentario también, que este sector de Budalín van muchos turistas, ¿sí o no? ¿No? Ah, ya. Muy bien. Ya está. Chicos, mira, si a mí me hablan algo de unos, si me hablan algo de Qin Shi Huang, de los 10.000 Li, de la reparación y reconstrucción de la muralla, ¿no? ¿Quiénes lo repararon? ¿En qué párrafo lo voy a encontrar? En el primero. El primero. En el primero. En el primero. A ver, a mí me pueden preguntar, por ejemplo, a ver, se me ocurre una pregunta así, a ver, ¿ya? Me dicen, a ver, Qin Shi Huang fue el primer emperador de China. A ver, ¿es verdadero o falso? A ver, léame. Verdadero. A ver, mira, no te aventures, ¿ah? Qin Shi Huang fue el primer emperador de China. Falso. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Vanessa? Falso. Falso. ¿Qué dice Miriam? ¿Qué dice Miriam? ¿Qué dice Valeria? Falso. Falso. ¿Sí? Porque ahí dice que él dice que fue, sí, fue el primer emperador de la dinastía Qin. Pero yo no sé si la dinastía Qin fue la primera dinastía de China, yo no sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Recuerda que este tipo de preguntas son preguntas de información. Esa información yo no tengo, yo no puedo suponer. ¿Se entiende? Tengo que basarme solamente en lo que dice en el texto. ¿Me entiendes? Claro, es como que yo te diga, Manuel Pardo fue el primer presidente civilista en el Perú. ¿Será lo mismo decir que Manuel Pardo fue el primer presidente del Perú? No. No es lo mismo, pues. ¿Me entiendes? No es lo mismo. Una cosa que es civilista y otra cosa. Ahora, yo no sé si la República empezó con un civilismo o empezó con un militarismo, no lo sé. ¿Me entiendes? Porque eso no me está proporcionando esa información al texto. Entonces yo no me puedo aventurar. Entonces entiéndase que la pregunta de retención tiene que ser específicamente la información, pero recuerda que no necesariamente te lo va a decir con las mismas palabras. ¿Me entiendes? Puede alterarte las palabras, te puede decir de otra manera, pero la información es la misma. ¿Se entiende?
Ah, ¿te das cuenta? Entonces, tengan cuidado, ¿ah? Ya, para eso estamos subrayando. Ah, ya. Muy bien. Entonces, acá específicamente en el primer párrafo, nos está hablando de la muralla china, sino cuál fue la finalidad, ¿no? La finalidad de la construcción y cómo fue reparada, ¿sí o no? ¿No? Y cómo fue reparada, ¿no? Reconstruida, ¿sí o no? ¿No? De eso está hablando en esa primera parte, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces, a ver, vamos a ver mi manito. Bien. Leamos el segundo párrafo. A ver, me va a ayudar acá. Vamos a empezar por Valeria. A ver, Valeria. Ya. Ah, la Gran Muralla, eh, que tiene una extensión total de más de 6.700 Kilómetros. kilómetros, va desde Changwaiwan en el este hasta Yayuan en el oeste. Muy bien, hasta ahí. Ya, ahí ya. La pregunta es, ¿de qué está hablando? De su extensión total Claro, de su extensión. ¿De quién? De la muralla, ¿sí no? de la muralla. Ah, ya. Y si quiere hablar de la extensión de la muralla, a ver, ¿qué palabra subrayaría? A ver, ¿cuál sería una palabra clave? Extensión. Extensión. Y Ahí el está. dato de Ahí. 6.700 Ya, si kilómetros. quieres puedes poner este dato, ¿sí no? Pero no sería el hecho que tú pongas extensión total. Si me hacen una pregunta, a ver, chicos, si es verdadero o falso, la muralla tiene una extensión de aproximadamente 5.000 kilómetros. O Falso. sea, basta que yo vi que con eso radio extensión, lo que va a continuar me va a explicar, ¿sí o no? Simplemente agarro, este fue mi punto de referencia, y veo, no, 6.700, no, 5 me falta, pues, ¿no? ¿No? Inmediatamente voy a decir falso, ¿sí o no? Entonces, particularmente, yo subrayo las palabras genéricas, ¿no? En este caso, ¿no? Muy bien, ya está. Muy bien, a ver, vamos a ver. Ahora, dice que esta extensión dice, ya. A ver, ayúdame, Miriam, ayúdame en el segundo párrafo, ¿ver? O en segunda oración. El segundo párrafo. Es decir, 6 provincias y regiones autónomas y un municipio del norte de China: Hebei, Beijing, Shaanxi, Mongolia, interior Ningxia, Shanxi Shanxi y Gansu. y Gansu, Si sí. si se le levantara una muralla Ya, de un metro de está ahí. grueso Ahí el punto, ahí punto. Ahí entendí el punto, ya. ¿Te das cuenta que acá me hablas de la extensión, ¿sí o no? Y me está diciendo por dónde va, ¿sí o no? ¿Por dónde pasa, ¿sí o no? Es una extensión, ¿no? Que atraviesa seis provincias. ¿Qué subrayaría ahí, chicos? Atraviesa Claro, en este caso atraviesa, ¿qué cosa? Seis provincias y un y municipio regiones del norte de China, ¿sí o no? Acá está. Y no es necesario que yo escriba todo esto porque se supone que acá me va a mencionarse, ¿no? ¿No? Ujú. Ahí está, muy bien. Ya está. Muy bien, a ver. Ahora sí, Vanessa, a ver, termina esa parte. Sí, Si se le levantara una muralla de 1 metro de grueso y 5 metros de alto con ladrillos, piedras y tierra de la gran muralla, esa muralla daría más de una vuelta al mundo. una pregunta. ¿La muralla da una vuelta al mundo? ¿Eso es lo que te quiere decir? No. No. Está suponiéndose, ¿no? Oye, con todo lo que se gastó para hacer esta muralla, fácil, ¿ah? Fácil, da la vuelta al mundo, dice, ¿no? Dice, da una vuelta al mundo, ¿no? Ah, más de una vuelta al mundo. O sea, ¿qué cosa me da a entender con eso? A ver, ¿qué es lo que Una me da a entender? suposición. Ya, pero ¿qué me está a entender con esa suposición? ¿Qué quiere darme a entender? Que la muralla es enorme, ¿sí o no? Es muy extensa, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Imagínate que decir que con todo lo que se ha construido, fácil puedes dar más de una vuelta al mundo. O sea, ¿qué cosa me da a entender con eso? Que esta muralla es muy extensa, ¿sí o no? ¿Se entiende la idea, no? Recuerda Sí. que comprensión es lo que te quiere decir el autor. Ya. O sea, ¿te has dado cuenta que todo esto de acá es un comentario? ¿Sí o no? No te está diciendo que da más de una vuelta al mundo, sino con todo lo que se ha trabajado en esta muralla, fácil, esta muralla daría más de una vuelta. Entonces, ¿qué es lo que quiere destacar? La gran extensión que tiene esta muralla, ¿sí o no? Muralla. ¿Se entiende? Ah, ya. ¿Te has dado cuenta que en este segundo párrafo está enfatizando específicamente la extensión de la muralla? ¿Sí o no? Y que eso viene a ser una característica, ¿sí o no? ¿No? Una característica
específicamente de su extensión, ¿no? Da a entender que es muy extensa, ¿sí o no? ¿No? Entonces, acá me está diciendo en la primera parte la finalidad de su construcción, por qué se construyó, y acá me está diciendo la extensión, ¿no? La gran extensión que tiene esta muralla, ¿sí o no? Muy bien. Continúa, a ver, vamos a ver. Miriam, a ver, ayúdame por favor, Miriam. Ya. La Gran Muralla está compuesta de muros, pasos, atalayas y torres. En los Muy bien. pasos levantados, generalmente en los caminos importantes y protegidos por varios muros, se encantonan el ejército imperial. Ya, a ver, entendemos acá. ¿Te das cuenta que acá me está dando de la composición de la muralla china? Mm. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué subrayaría? Compuesta. Compuesta. ¿Qué subraya más? ¿Algo más que subrayar ahí? De murallas, pasos, atalayas y torres. Muros, pasos, atalayas y torres, ¿sí o no? ¿Puedo subrayar eso o no? Ya. Sí. Luego, si te das cuenta, me va a explicar de cada uno de ellos, mira, pasos, los pasos, ¿no? O sea, acá, ¿de qué me está hablando? ¿Cuál es la finalidad de los pasos? De esta parte de la muralla, ¿sí o no? ¿Y cuál es la finalidad de los pasos? Mm, Acá lo que se Se hace es acantonan el ejército acantonar imperial. al imperio. O sea, la gente, el imperio, el ejército se reunía ahí. Por eso la importancia de esa parte de la muralla, ¿no? Entonces, como que me está hablando cuáles son las partes de la muralla, ¿sí o no? O sea, la muralla está formado por muros, por pasos, atalayas y torres. Donde los pasos es donde estaban reunidos el ejército, ¿qué cosa? Imperial, ¿sí o no? Ujú. Muy bien. Sigue, a ver, Valeria, a ver. ya. Esta obra tiene 7 a 8 metros de altura y su base de 5 a 6 metros de ancho. Las Muy bien. ¿ahí hay nomás? Almeras. Las almeras del muro tienen casi 2 metros de alto. También hay troneras para el disparo de flechas y otros proyectiles. Ya, te das cuenta que acá me están hablando de las almeras, ¿sí o no? ¿No? Habla de las almeras, ¿no? ¿Cuánto mide? ¿No? También hay troneras, ¿sí o no? ¿Y para qué sirven las troneras? El disparo de flechas. Ajá, disparo de flechas, ahí está. Y otros Y otros proyectiles, ¿no? proyectiles. Ujú. No sé si alguna vez han visto ustedes esas películas de castillo, esas de Edad Media, no sé si han visto alguna vez, Sí. en los castillos, cuando atacan a un castillo, no te das cuenta que a veces en la puerta quieren entrar, ¿no? Quieren entrar, Ujú. y la parte superior abren unos huequitos y por ahí comienzan a arrojar piedras, meten flechas. Ya, esas son las troneras, pues. Esas son las troneras. De ahí disparan las flechas, las piedras, ¿no? Para que no entren, pues, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces está explicando cuál es la función de cada una de estas partes, ¿sí o no? ¿No? Muy bien, a ver, Vanessa, a ver, ayúdame. En las cimas cercanas se levantan las atalayas y torres de señales, que forman una red de comunicación militar. O sea, acá, ¿de quién están hablando entonces? De las atalayas, ¿Y de quién? ¿Y las torres de? torres de señales, Ya. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirve Para para una red de comunicación militar. comunicación. militar? Esa es su función, ¿sí o no? Atalaya de torres, comunicación militar. Ya, se acabó. ¿Ok? A ver, tú misma, termínala, termínala. El sector Badalín es hoy en día el centro de atracción turística más importante por su belleza. Ujú. Ya, También hay otro. acá me hace un comentario, ¿sí o no? Nuevamente me hacen comentando de Badalín, ¿sí o no? Ya, me está diciendo que Badalín, ¿qué cosa es? Es una atracción turística, ¿sí o no? Turística. Importante, ¿no? Es bella. También hay otros sectores, ¿no? Otros sectores. O sea, ¿qué me están dando a entender? ¿Que Badalín es el único? No, es una parte. Yo puedo decir que Badalín es el más bonito de todos, es el más atractivo. Sí. Para los turistas. No, es el más, mira, es el hoy más en día el atractivo. centro de atracción turística importante. Pero está diciendo que es el más importante. Por su belleza. Sí. No, pero es el más importante. O sea, cuando digo más, estoy comparando con otros. Es decir, es un centro de atracción turística importante. Es importante, sí. Pero ese es el único. Porque además me dice, además hay otros sectores interesantes. ¿Entiendes? O sea, no está diciendo que Balín es el más importante.
el más atractivo, sino es uno de los más atractivos, sino, porque hay otros también. ¿Me entienden? Ujú. Eso hay que entender. Ya, y bueno, y acá me hablan pues de todos estos sectores, ¿no? De todos esos sectores. Y luego habla de otros sitios conocidos y populares en el Paso de Iguán, ¿no? Ya está, muy bien. Ya está, ya acabó, ¿no? Ya está. Muy bien. Lo que quiero que entiendas algo, pues, a ver, este texto tiene tres partes, ¿sí? Por ejemplo, en la primera parte, si me hablan algo de los unos, de los Kinchinhuam, de los 10.000 Li, de la reconstrucción de la muralla, de Badalín, ¿no? Dinastía, ¿no? Entonces, de Dinastía Ming, ¿dónde lo voy a encontrar? En el párrafo. ¿Sí o no? Ya. Si en el segundo, si me hablan algo de su extensión, por dónde pasa, ¿no? ¿Dónde lo voy a encontrar? Segundo párrafo. No. En el tercer párrafo me van a hablar sobre las partes de la muralla, ¿sí, no? Si me hablan algo de pasos, atalayas, torres, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, la función de cada una de ellas? ¿Dónde lo voy a encontrar? Tercer Tercer párrafo. párrafo. ¿Te das cuenta? Entonces yo ya tengo control, yo ya sé qué información tengo en cada párrafo. ¿Y eso por qué es importante? Eso es importante porque ya me va a permitir no estar leyendo a cada rato el texto. Simplemente de frente, en base a lo que he subrayado, me voy a ubicar. Ah, y a partir de ahí simplemente voy a comparar, voy a leer con lo que me están preguntando. Y si coincide, es verdadero. Si no coincide, es Es falso. falso. Ajá, así de fácil. Muy bien. Vamos entonces a contestar las preguntas. A ver. Ya, tú me vas a decir en qué párrafo está. Primero, segundo, tercero. Ya. El sector de Badalín. A ver, Badalín. ¿Te acuerdas dónde habló de Badalín? Me habló algo en el primer párrafo, ¿sí o no? Pero también me mencionó en el último párrafo, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? En el tercero. Sí, también mencionó, ¿sí o no? Ahora dice, ¿es el lugar más atractivo de la muralla? Sí. Es el más atractivo. Mira, si yo digo el más, está por encima de los demás. Ya. Fíjate acá. A ver, tienes que fijarte. A ver, tienes que fijarte a ver si es cierto. A ver, ¿dónde está acá? El segundo párrafo. Tercer párrafo. Acá está, ¿no? Bali es hoy en día un centro de atracción turística importante. Es importante por su belleza. Pero también hay otros sectores interesantes. Y menciona un par. Pero está diciendo que es el más atractivo de los demás. ¿Es el más atractivo? No, dice, es el importante. Si me hubiese dicho, es hoy en día es el centro de atracción más importante, es otra cosa, ¿sí o no? Pero acá no me está diciendo que es el centro de atracción importante. ¿Ya? Es como que yo te diga, Juana, tú eres importante para mí. Ahora, la pregunta es, para Juana, o sea, para él, ¿ella es la más importante? ¿Eso es lo que te está diciendo? ¿Que es la más importante? No, ¿sí o no? Él está diciendo que es importante para mí. Pero eso no significa que tú seas el más importante, ¿sí o no? Porque puede haber otros elementos que sean importantes también, ¿sí o no? Eres importante, ¿no? Entonces, la importancia puede ser una o puede ser varias, ¿sí o no? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya está. Entonces, ¿esto será verdadero o falso? El sector de Badalín es el lugar más atractivo de la moneda. ¿Es el más atractivo? Falso. Falso, pues no es el más atractivo. Esta información es diferente a lo que está de acá, ¿no? Eso es falso. Muy bien, eso es falso. Ya, entonces acá podemos poner, a ver, podemos poner acá, ¿no? A ver, alguna herramienta. Ya, falso. Colocan ahí falso, ¿no? Acá sería falso, ¿no? A ver, falso. Acá está. Falso, ¿no? Muy bien. Y explica, ¿por qué sería falso? A ver, ¿cuál sería la explicación? A ver, Valeria, una pequeña Profe, esa explicación. parte no entendí mucho. Ya, O ¿cuál? sea, sí, o sea, esa parte porque yo entiendo como que ese lugar es importante y aparte hay otros lugares interesantes, o sea, que también pueden como que Ya, interesar ¿y acá qué al te está diciendo? turismo. Ya, es el lugar más atractivo de la Más muralla. atractivo. Ajá. Ya. Esto de acá es lo mismo que acá. Cuando dice, Balín es hoy en día un centro de atracción turística importante por su Por su belleza. O belleza. sea, es bello. O sea, es bello. Es importante, ¿por qué? Porque es bello. Pero también hay otros sectores interesantes.
¿Es lo mismo decir que es el Sí, más ok. bello? ¿Es lo mismo decir es el más bello? No, O dice, es bello. Ese lugar es bello, dice. Es importante porque es bello, dice. Pero no te está diciendo que es el más bello de todos. Pues más importante, no te está diciendo eso. Pero es la Acá, atracción turística es importante por su belleza. O sea, es claro, el lugar donde claro. más van. No, es que cuando dices tú más, estás comparando. O sea, te está diciendo que de todos estos que ha mencionado, este es el mejor. ¿Eso te está diciendo el texto? Lo que te está diciendo es que Badalí es bello y por eso es importante, turísticamente hablando. Pero también hay pero otros profe, sectores interesantes como, y bla, 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 comienza a mencionar. ¿Ve? Entonces, pero no te está diciendo que es el más bello, te está diciendo que es bello, sí, que es interesante. Y también hay otros que son interesantes. ujú, Puede ser que eBay, puede ser que Hyungan puede ser el más bello, pero no es, el autor no te está diciendo. Recuerda que tú no puedes suponer, tú tienes que poner en función a la información que tengo. O sea, acá lo que me está diciendo es que es un sector, es el centro de atracción turística importante, es un centro de atracción turística importante. Pero no estoy diciendo que es el más importante, pues. Es importante, sí, pero no es el más importante. Y acá te está diciendo, es el más atractivo, te dicen más atractivo. Si hubiese hecho, es un lugar atractivo en la moneda, ahí sí es verdad. ¿En un lugar atractivo de la moneda? Sí, ahí sí es verdad. Pero al decirte más, ya está distorsionando el mensaje. Mm. Cambia el mensaje, ¿no? Si te hubiese dicho acá, el sector de Badalín es un lugar atractivo de la muralla, ahí sí es verdadero. Es un lugar atractivo, sí es verdadero. Discusión. Pero esta afirmación no coincide con la información, porque acá te estoy diciendo que es el más atractivo. O sea, Badalín está por encima de los demás. Ya, encima de todos ellos. Pero eso no te dice. Él te está diciendo que es un sector atractivo por su belleza. Y también hay otros sectores interesantes, dice. Mm. ¿Ve? Pero no te está diciendo que Badalí está por encima de los otros. Dice, también hay, dice, mira, también está incluyendo, también hay. ¿Ve? O sea, le mm, está dando un mismo nivel. ¿Ve? Pero no puedo decir que es el más, porque al decir más, estoy comparando, ¿no?, en forma superlativa con respecto a los otros, ¿sí o no? Y no, eso no te está diciendo. Por eso esa información es falsa, ¿sí o no? ¿No? Y acá la vamos a mm, colocar. La vamos a colocar acá. Vamos a colocar acá. A ver, vamos a colocar acá. ¿No? Acá no. Acá, en el texto lo que dice, ¿qué cosa es? Dice, ¿no? Medellín es la Que atracción turística importante por su belleza. Badalín, Sin ¿no? embargo, no es el lugar más atractivo de la Claro, Gran Muralla. ¿no? Es un lugar que dice acá, atractivo. importante, ¿no? Es un lugar importante turístico, ¿no? Es la atracción turística importante. Es un lugar importante turístico, ¿no? Ya, ya está. Turístico, turístico, Sin ya, embargo, ya, ya. ¿no? En todo caso, no, ajá, pero pero no necesariamente el más importante. Pero no necesario, no, pero Pero no no es el dice, más ¿no? No atractivo dice de la que muralla. es el es más atractivo. más atractivo. ¿Se dieron cuenta? El más atractivo, ¿no? Sí. Ya está. Por eso es falso, ¿ves? Entonces, esa pregunta de, mira, ¿cómo vamos a entrar a una pregunta de comprensión si primero no aprendemos a retener información? ¿No? Muchas veces en la pregunta de retención, cuando tú lees, asumes que dice eso. Asumes, es algo inconsciente, ¿no? Es lo que ha pasado de repente ¿no? con ustedes, ¿no? Que, no, pero eso sí es verdad. Es que tú estás asumiendo eso. Pero si tú lees bien, no, pues de verdad, no me está diciendo que es el más atractivo. Te está diciendo que es, es un centro de atracción turística importante, ¿no? Así como lo es los otros, ¿no? Es muy diferente a que te diga que es el más importante con respecto a los demás. O sea, te está diciendo, eso es importante, pero también los otros son importantes. Eso es lo que te está diciendo. ¿Ve? Entonces Ujú. ahí ya está cambiando la información. Entonces tú no puedes tergiversar la información. Ah, ya, ya. ¿Entienden, chicos? ¿Chicas? Sí. Muy bien, ¿ve? Ya está. A ver. Kim Chi Wan, ¿te acuerdas dónde habló en Kim Chi Wan? A ver.
El primer párrafo. Pero esta cuenta, no necesito leer ya, ¿para qué voy a leerlo? Ya de frente yo sé, eso está en el primer párrafo, de frente yo ya sé. Ya. ¿Qin Shi Huang fue el primer emperador de China? Falso. Falso. No, pues es el primer emperador de la dinastía Qin, ¿sí o no? King. ¿No? De la Ajá. dinastía... ¿De qué dinastía? King. Qin, ¿no? De la dinastía Qin. ¿No? Falso, ¿no? Este sería falso, ¿sí? Este es falso, ¿no? Falso. Ya. Falso. Acá tenemos falso. Acá está falso. Ya. Ya. Entonces, acá la explicación, ¿cómo sería? Fue el primer emperador De la dinastía Qin. Dinastía King. de la dinastía. Ya, si nos falta una tilde, importa, ya solamente. Ya. Ya. Para no estar así, ¿no? Ya aquí con mayúscula vamos a poner. Ya está. Ya está. Muy bien. Ya falso, por eso. Muy bien. Sigamos, a ver, sigamos. Vamos con la manito. Está bien mal. A ver. A ver. La Gran Muralla atraviesa varias provincias. A ver, ¿dónde habló de atravesar provincias? ¿En qué párrafo? ¿Te acuerdas? En la... ¿Te acuerdas que en el primero hablaba Segundo de párrafo. segundo En la párrafo, ¿no? Cuando de la segunda. extensión, por dónde pasa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya. Ahora, lo que te está diciendo es, la Gran Muralla atraviesa varias provincias de China. No, Claro. solamente atraviesa A ver, 6, vamos a ver. A ver, según el 6. texto. Ya, pero al hacer 6, ¿son varias o no? Sí. Dime, ¿estoy desdiciendo la información? ¿Estoy contradiciendo la información? No. No, no estoy contradiciendo. Es decir, 6, sí, son varias, ¿no? Son varias. No estoy alterando la información. Recuerda Ujú. recuerda que en la pregunta de comprensión, la pregunta de retención, no necesariamente lo vas a decir con tus palabras. ¿Entiendes? Lo que tú no puedes hacer es contravenir a lo que dice en el texto. Entonces, si me está diciendo que atraviesa 6 provincias, ya son varias, pues. ¿Sí o no? Son varias. No estoy desdiciendo la información. Entonces, ¿esa información qué será entonces? Verdadero. Verdadero. Verdadero, es verdadero, pues. Es verdadero. Esto de acá sería verdadero. Acá está, verdadero. Ya, muy bien. Y acá justifico, ¿no? Atraviesa 6 provincias. 6 provincias, ¿no? 6 provincias. Ya está. Ya. ¿Qué más dice por acá? A ver. Toda red de comunicación está ubicada en las atalayas. ¿Te acuerdas dónde hablaba de atalayas? En el último. En el último párrafo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de las partes de la muralla, no? Atalayas, muros, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya. Si toda red de... a ver, tengo que buscar dónde dice atalayas. A ver. Si eso es rayado adecuadamente, entonces no hay problema. Tercer párrafo. Tercer párrafo, ¿dónde está? Segundo, ¿no? Segundo párrafo sería, ¿no? No, Segundo, tercero. ¿no? Tercero. Tercero. A ver, 1, 2... ya, acá en tercero, ¿no? Tienes razón. Ya, ya. Acá está atalayas, aparece atalayas, ¿no? Y acá, ¿qué más dice acá de atalayas? Creo que algo dice más. Ajá, ya. Ahí acá. En las cimas cercanas se levantan atalayas y torres de señales, ¿sí o no? Que forman una red de comunicación. O sea, ya, ahora, ¿cuál es la pregunta? Toda la red de comunicación está ubicada Todas en las las de comunicación atalayas. están ubicadas, toda la red, todas las redes, ¿está solamente en atalayas? ¿Solamente en las atalayas? Falso. Falso. ¿También dónde están? Torres de señales. En las torres de señales, ¿sí o no? Ujú. ¿No? Atalayas y torres, ahí están las redes de función. No, no todo está en la atalaya, también está en las torres de señales, ¿sí o no? Señales. Ya, falso. ¿Te diste cuenta, no? Sí. Ya ves, falso. Falso. Muy bien, y acá tenemos. ¿Por qué es falso? Porque también están En las torres de señales. Ubicado. en las torres, ¿no? En las torres de señales. Muy bien. Ya. Si ustedes como ustedes le están dando en PDF, ustedes en el Adobe Reader, si están en laptop o una PC, ¿no? O en el Adobe Acrobat también, ya, traten de leerlo por ahí, porque tiene esta opción, pues, la opción de yo escribir. Entonces, tú mismo, mientras vas escribiendo, vas escribiendo. No solamente estás escuchando, sino vas escribiendo, es la idea, sino, ¿no?
Sí. A veces por defecto de la misma máquina tiene el Microsoft Edge, ¿no? Pero ese es muy limitado, ¿no? Entonces, pueden ustedes descargar el Adobe, Adobe, ¿no? El Adobe Acrobat, ¿no? De acá, Ah, ¿ya? Y tienes la opción de digitar, pues, ¿no? La opción de digitar. Y si quieres, luego lo imprimes y sale con lo que tú has hecho, tú has trabajado. ¿Sí? Chévere, ¿no? Entonces ya no tienes que estar no solamente viendo, sino también la idea es que también escribas, pues, ¿no? Yo lo tengo en físico, profesor. Ah, si lo tienes en físico, chévere, joder, ya escríbelo. Ya, no hay problema. Ya, a ver, continuamos por acá, vamos por la manito. Vamos. ¿Qué dice acá? La reconstrucción y reparación de la muralla estuvo a cargo. A ver, ¿dónde habló de la reconstrucción y reparación? ¿Te acuerdas? ¿En qué párrafo? La segunda. En la reconstrucción y la reparación. La segunda, ¿no? Ya, a ver. ¿Seguro? No, A ver. en la primera. La primera, ¿sí o no? Ya, acá está, ¿no? Acá está, ¿no? Ya, mira qué dice acá. Fue reconstruida por la dinastía Ming, ¿sí o no? O sea, ya, pero esa es una parte, ¿sí o no? ¿No? Ya, o sea, varias dinastías, ¿sí o no? Sí. Ya está. ¿Qué dice acá? La reconstrucción y reparación de la moneda estuvo a cargo de la dinastía Qing. No. No, estuvo a cargo Falso. ¿por qué? Por varias dinastías. Por varias dinastías. Qing fue una parte, ¿sí o no? Una parte. No una parte. Falso, ¿sí o no? ¿Ve? Falso. Vamos a escribir acá, falso. ¿No? Estuvo a cargo por varias Varias dinastías. dinastías. ¿No? Por varias dinastías. Ya está. Nada más. ¿No? ¿Se entiende ahí, no? Muy bien. Veamos, sigamos. La Gran Muralla China da más de una vuelta al mundo. Chicos, chicas, ¿qué dicen ustedes? La Gran Muralla China da más de una vuelta. Estoy afirmando, ¿ah? Que da más de una vuelta al mundo. Falso. Claro, hay una parte del texto donde el autor está suponiendo, ¿no? Con Ujú. todo lo que se ha utilizado para construir esa muralla, fácil da más de una vuelta, dice, ¿no? Eso es lo que dice. Pero la Es una pregunta es, suposición del autor. ¿pero da más de una vuelta? No. Está suponiendo simplemente, ¿sí o no? Ujú. Falso, está suponiendo nada más, ¿no? Esto sería falso. Muy bien, acá está. ¿Cómo sería entonces? ¿Qué pondríamos ahí? ¿No? El Con autor hace una todo, suposición, el autor, ¿no? El autor pero que no da el... solo menciona, solo supone, ¿no? supone. Solo supone, ¿no? Quedaría, ¿no? Quedaría, ¿no? Más de una vuelta, ¿no? Con todo los materiales que se usaron para su construcción, ¿no? Que se usaron para su construcción. Ya está. Muy bien. Sigo, a ver. Sigamos. Vamos con la manito. Ya, manito, vamos. El sector de Badalín. ¿Te acuerdas dónde he hablado de Badalín? Hay una parte que lo hablé en la primera parte y Tercera. también al final, ¿sí o no? ¿No? Ujú. Ya. Tercer párrafo. El sector de Badalín, en la actualidad, ese es el tercer párrafo, ¿no? En la actualidad, es el centro de atracción turística más importante. ¿Es el más importante? No. Dice que es el centro de atracción turística importante, ¿sí o no? Es importante. Pero otra cosa es que me digas el más importante, ¿sí o no? ¿No? Esta expresión también, ¿qué sería? Falso. Falsa, ¿sí o no? Eso también sería falso. ¿Ya? Es un centro de atracción importante. ¿Sí o no? Es importante. Sí. Pero no afirma que es el más importante. Ya está. Ya está. ¿Muy bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos con la manito. Vamos con manito. Ya está. ¿Hay más? Acá hay otra pregunta, creo.
Has leído 10 preguntas. A ver, tú me dices, ¿ah? En el siglo 7 y 4 de nuestra era, los principales feudales de China construyeron murallas defensivas para defenderse los unos. Los principados feudales de China construyeron. Ya, verdadero. ¿Dónde está? ¿En qué parte está eso? A ver, ¿te acuerdas? Primer párrafo. Primer párrafo. ¿Te acuerdas que era la finalidad, sí o no? Ujú. Ya. Simplemente compara. ¿Eso es verdad? ¿Seguro? Mira, Falso. claro. Además dice acá, Porque es antes de Cristo. No es nuestra era. Ajá. Y acá dice de nuestra era. Ah, ¿ve? Falsazo, Nos ¿no? quieren confundir. Ya, claro, es que justamente las preguntas de retención juega con la información, pues. A ver, ¿sabes manejar la información? Basta que una palabrita se te vaya, malograste toda tu respuesta. Por eso es muy importante. ¿Te das cuenta por qué es importante el subrayado? ¿Te das cuenta que te está ayudando un montón, sí o no? Porque te va a permitir que cosa, ubicar rápidamente en dónde está la información, ¿sí o no? ¿Ve? ¿Qué pasa si hubiese pasado, no hubiese subrayado? Hubiese Sí, supuesto, ¿sí o no? Claro, es que ¿dónde está tanta información que tengo ahí? Voy a tener que suponer. Y muchas veces mi suposición no siempre es la certera, ¿sí o no? La correcta, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ya está. Entonces acá, este es falso, ¿sí o no? Este es falso. ¿Y por qué es falso acá? Porque dice siglo 7, ¿no? Siglo 7 y 4 Antes de Cristo. antes De Cristo. punto de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? No después de Cristo, ¿sí? Ya está. Muy bien. Vamos, sigo, a ver, a ver. ¿Está mi manito? Ahí está mi manito. La gran muralla de 10.000, ¿dónde era 10.000? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Primer párrafo. Primer párrafo. A ver, la gran muralla de 10.000 fue unida gracias al zar Qin Shi Huang. ¿Era un zar? A ver. ¿Qué fue él? Emperador. Fue un emperador. ¿Es lo mismo que zar? Zar. No, pues. Muy bien, entonces esta expresión entonces sería falsa. Profesor, ¿qué es un zar? Zar antiguamente en la antigua Prusia, ¿no? Se le decía al gobernante, ¿no? De ese lugar, ¿no? Solo que es más reciente, pues estamos hablando de acá, pues, mucho más antes, ¿no? Entonces no es lo mismo un zar que un emperador, pues, ¿no? Es propio de China, pues, ¿no? Son nombres que son propios de China, ¿no? ¿No? En el texto menciona, Emperador. que en este caso Qin Shi Huang, ¿no? Fue un emperador. No un zar. Fue emperador. No un zar. Ya está, muy bien, está. Muy bien. Vamos por acá, sigamos. Las troneras es un lugar donde se disparan las flechas troneras. ¿Te acuerdas en qué párrafo hablaba? Cuando hablamos de las partes de la muralla, ¿sí o no? Cuando hablaba de los muros, las troneras, los atalayas, ¿te acuerdas? Tercer párrafo. Claro, ¿no? Entonces simplemente hay que buscar, ¿no? Las troneras. ¿Para qué se ven las troneras? ¿Para qué se ven las Para el troneras? disparo de flechas y otros proyectiles. ¿Dice eso? Ahí Sí. vamos a ver. Ya, acá está, mira, paso atalayas, acantona, arriba, al medio, troneras, ¿no? Ya, a ver. También hay troneras para el disparo de flechas, ¿sí, no? Y otros proyectiles. Claro, entonces, ¿qué te dice acá? Dice acá, ¿las troneras en el lugar donde se disparan flechas? Sí. Y también otros proyectiles. Pero no estoy desdiciendo la información, ¿sí o no? ¿No? Si me hubiese dicho, las troneras es un lugar donde se disparan solamente flechas, ahí hubiese sido falso, ¿sí o no? Claro. Pero acá decir, ¿se disparan flechas? Sí. También se disparan otras cosas, pero también flechas, pues. ¿No? Entonces no estoy desdiciendo la información. Ya. Entonces, esta información, ¿cómo será? Verdadera. Eso ya, bueno, ¿para qué está diciendo, no? Si está dicho, ¿no? ¿No? Ya está. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. ¿Qué tal, no? Muy bien, hasta ahí. ¿Se dan cuenta de la importancia? ¿Se han dado cuenta por qué es importante en lectura
tener una técnica. Es muy importante tener una técnica. Porque si no, no tenemos una técnica. O sea, el subrayado es algo que tienes que hacer sí o sí. ¿Ya? Tienes que hacer sí o sí. Subrayar las palabras claves. Ya sabes que las palabras claves, cuando es, te detienes en el punto y luego le preguntas, oye, ¿de qué me quieres hablar? Y cuando tú transformas a una frase esa oración, simplemente buscas palabras claves y se acabó. ¿Me entiendes? Y eso te permite que saber cómo el autor ha estructurado el texto, saber en dónde está cada una de las informaciones. Entonces, si me hacen una pregunta, yo ya sé que está en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto párrafo. Yo ya voy a ver en qué lugar está. Atención. Claro, entonces ya no tengo que estar leyendo a cada rato el texto. Me ahorro un montón de tiempo. En cambio, si yo no utilizo técnica, ¿qué hago? Contesto la primera pregunta, que usualmente, por estadística, la hacen bien. Que usualmente es la pregunta del tema, el título de la idea principal. La hacen bien, esas la hacen todas casi. ¿Dónde se empiezan a equivocar? En la segunda, en la tercera, ya la quinta ya hacen mal ya. ¿Por qué? Porque es la quinta vez que está leyendo el texto, y ya está cansado, y está apurado, está presionado, y Con el entiende tiempo. mal. Y ahí malogró, pues. Pero en cambio, si tú tienes tu técnica, tú has subrayado adecuadamente, ¿no? Lo que te va a permitir saber cómo el autor ha distribuido la información y saber dónde está esa información. Y simplemente voy, veo y comparo con lo que me están preguntando, y si coincide, es verdadero, si no coincide, es falso. ¿Se acabó? ¿Ve? Ya está. Muy bien. Vamos a ver acá este segundo texto. A ver, nos habla acá, ajá, este fue pregunta de examen de admisión. Ya fue pregunta de examen de admisión. Solo que a propósito se ha quitado las preguntas y se ha desdoblado las preguntas en decir verdadero o falso, nada más. ¿Ya? Pero el texto es el mismo, el texto de San Marcos. Muy bien. Vamos En entonces, San por acá Marcos yo... hacen más para ¿Mm? marcar. Hacen ¿Cuál, para cuál? marcar. Claro. Claro, En lo que San pasa es que estamos Marcos. practicando ahorita y luego ya vamos, mira, luego de esto ya vamos a ver lo de la marca. ¿Ve? Acá ya con alternativas múltiples. O sea, primero estamos practicando, ¿no? Obviamente esto ya lo haces mentalmente y yo, esto es verdad. Ya tú ya sabes la explicación, la haces tú mental. Tú sabes que la por eso, por eso, ¿no? O por Acá ya, descarte. por escala, ¿no? No, esto no puede ser, eso sí. Ya, ya, vamos a ver entonces a leer acá. En este texto, si damos cuenta, tenemos acá un párrafo. Tenemos acá solamente dos párrafos, o sea, dos ideas nada más. Ya, vamos a ver qué nos dice esta primera idea. A ver, ¿me ayudas a ver? Vanessa, a ver, ayúdame por favor. Hasta Hasta el el primer primer, punto. sí, hasta el punto, donde encuentres el punto, ahí te detienes. La llegada de los Borbones al trono español, 1700, coincide con la agudización de un detenible proceso de decadencia de la metrópoli y un progresivo deterioro de las relaciones Coloniales. Muy bien, coloniales. Muy bien. La pregunta del millón. ¿De qué cosa me quiere hablar esa primera oración? La llegada de los Borbones. No quiere hablar de la llegada de los Borbones. Cuidado, eso es lo que yo le dije la semana pasada. Cuidado, a veces uno inconscientemente creemos que la idea principal está al inicio. Fíjate lo que te quiere decir. ¿Qué es lo que te quiere? ¿De qué quiere hablar? La decadencia de la metrópoli. Claro, de la decadencia, ¿no? De la decadencia, de esto quiere hablar, de la decadencia de la metrópoli. Acá está, mira, voy a subir, ¿verdad? Allá. Acá está, decadencia de la metrópoli. Es el tema, ¿sí o no? Es el tema. ¿Y qué quiere hablar de la decadencia de la metrópoli? El deterioro de las relaciones Ya, pero ¿qué coloniales. quiere hablar? ¿Qué quiere hablar? ¿Cómo se dio, sí o no? ¿Te das cuenta? El ¿Cómo proceso. se dio esa decadencia, sí o no? ¿Y cómo se dio? De forma progresiva, ¿no? Perdiendo las relaciones coloniales, ¿sí o no? ¿No? ¿Cómo se dio? De forma progresiva, ¿eh? Esta palabra clave, ¿no? Y habla de las Relaciones relaciones coloniales. coloniales. ¿Sí o no? Ahora, fíjate acá lo que te está diciendo. Mira, o sea, me está diciendo, me habla de la decadencia de esta metrópoli y cómo fue eso, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿fue culpa de los mormones? ¿Fue culpa de la llegada de los mormones? ¿Verdad o No, falso? No, coincidió. coincidió. No coincidió. Pero no está diciendo que ellos fueron los culpables de la decadencia. Entonces, ¿eso qué significa? Que el autor está haciendo un comentario, ¿sí o no? Es un comentario, pero no es lo principal que quiere destacar. Ya. Muy bien. A ver,
Miriam, a ver, ayúdame, Miriam, segunda oración. Ya. España, carente entonces de una burguesía pujante, creadora y heredera todavía de no pocos restos señoriales. No podía ya abastecer a las colonias en sus necesidades ni defender el proteccionismo comercial frente a la agresividad de las burguesías extranjeras, iglesias francesas y holandesas principalmente. Ya, muy bien. Pregunto, ¿de qué me está hablando esta segunda oración? ¿Te dan cuenta que lo que trata es de explicarme por qué decae la metrópoli, ¿sí o no? O sea, acá me dice que fue progresivo, ¿sí o no, esta decadencia, ¿sí o no? Y acá me está diciendo el por qué. ¿Y la culpa de quién fue? De esta decadencia. ¿Quién fue? ¿Quién tuvo la culpa de esta decadencia? Según el texto. De la burguesía, ¿sí o De no? las policías Claro, extranjeras. porque dice, esta burguesía carecía de creatividad, no tenía creatividad, ¿ya? Y dice, heredó restos no pocos, a ver, todavía de no pocos restos señoriales. A ver, ¿qué significa esta parte? Cuando dice, creador y heredera todavía de no pocos restos señoriales, ¿qué me está diciendo? Que tiene muchos, ¿sí o no? Muchos restos señoriales. ¿Y qué es un resto señorial? ¿A qué se refiere? Que estos burgueses más se dedicaban a hacer fiestas, Las grandes ¿no? fiestas así, Claro, que de preocuparse ese por las tiempo. colonias, ¿sí o no? Ah, ¿Me entiendes? Entonces, ahí te está dando una razón por la cual decae, ¿qué cosa? La metrópoli, ¿sí o no? sí, La incapacidad de quién? De los burgueses, ¿sí o no? burgueses. Eso es lo que me entender, ¿sí o no? Ah, ya, ya, ya. Entonces, ¿qué subrayaría ahí? ¿Qué subrayaría? ¿Y quién fue la culpa acá? Burguesía, burguesía pujante. Burguesía, ¿no? Burguesía, no, ¿ya? Cuando dice, no, cuando dice esta parte, no pocos restos señoriales, o sea, no pocos, muchos, ¿sí o no? Es lo que decía, ¿no? Muchos. O sea, significa que había muchas fiestas, muchas pompas, ¿sí o no? ¿No? ¿Ya? Y esto hizo, ¿cuál fue la consecuencia? Que Que no ya no podía podía, ¿qué cosa? establecer. Abastecer, ¿no? A las colonias, Solamente. ¿sí o no? ¿No? A las colonias, ni defender el proteccionismo comercial. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que España era el único que podía comercializar con sus colonias, ¿sí o no? Ninguna otra podía comercializar, solamente España, ¿sí o no? Ya. Pero se supone que España tenía que defender eso, ¿sí o no? Entonces, por culpa de esos burgueses, ya dejó, o sea, esto Decayó. decayó, pues, ¿no? O sea, da a entender, si hay una decadencia, significa que ya España no era la exclusividad, pues, ¿no? Y acá, ¿quiénes intentaban? ¿Quiénes intentaban comercializar? La burguesía extranjera. Burguesía Las extranjera. burguesías extranjeras, pues. Por ejemplo, la burguesía de dónde? Inglaterra. Inglesas, francesas y holandesas, Francesas. principalmente, o sea, significa que no son las únicas, ¿sí? Fíjate, mira cómo el autor ha estructurado su texto. Mira. Empieza hablando sobre la decadencia de la metrópoli, ¿sí o no? Ujú, ¿Cómo se da y de quién fue la culpa, ¿sí o no? ¿Se entiende? De eso quiere sí. hablar, ¿sí o no? Ah, ya, ya. Muy bien, hasta ahí se entendió. Muy bien. A ver, ¿quiénes faltan? Valeria, a ver, Valeria. Ya. Ah, interesaba a estas burguesías extranjeras empeñadas en extender su influencia económica a las colonias españolas, eh, quebrar el sistema Comercial. comercial monopolista que España mantenía con sus dominios de ultramar. De ultramar, ¿no? Punto. Ya. Ahora, ¿de qué me está hablando en esta parte? A ver. Lo que le interesaba. ¿Qué le interesaba a la burguesía? A Extender la- su influencia económica. extender su influencia económica. O sea, no te está diciendo que, o sea, no te está diciendo, o sea, no te está diciendo que está desplazando a España, porque ya España y solamente ellos quieren comercializar, sino que ellos también quieren comercializar también. Eso es lo que entender, ¿sí o no? Sí. ¿No? Y, y, y a la vez van a hacer que van a quebrar qué cosa, el sistema colonial, qué cosa, Con monopolista, ¿no? monopolista. Que había establecido España, ¿no? Ya está. Muy bien. Ya, ¿te has dado cuenta? ¿Qué información tengo en este primer párrafo?
Mira, se me habla algo de Borbones, algo de la decadencia de progresía, cómo se dio, de quién fue la culpa, ¿no? Hablan de burguesías extranjeras. ¿Dónde lo voy a encontrar? Primer El párrafo, primer ¿sí o no? párrafo. Ya está. Entonces tengo toda esa información. Yo ya sé que ahí, si me hacen cualquier pregunta, de frente me voy a ir ahí. Solamente veo mis subrayados y a partir de eso va a ser mis guías. Y voy a ver y voy a contestar si es verdadero o falso. Nada más. Sigamos, sigamos. A ver. Vamos acá. A ver, ¿quién faltaba? Vanessa, ¿no? A ver, Vanessa, Sí. ayúdame. Ya en 1701 se permite a los barcos de bandera francesa atracar en puertos americanos para dejar allí su cargamento de esclavos negros. Muy bien, punto. Ya. Dime, ¿por qué? ¿De qué cosa me está hablando esa oración? ¿Te has dado cuenta que en el primer párrafo está hablando cuál es la razón por la cual decae el mercantilismo, ¿no? El mecanismo comercial de España, ¿sí o no? ¿Cuál es el motivo, ¿sí o no? Mm. Ya. Y acá lo que trata de hacer, ¿qué cosa es? ¿Por qué me dice que en el año 701 se permite a los barcos de madera francesa atracar en los puertos americanos para dejar ahí su cargamento de esclavos negros? O sea, ¿qué es lo que trata de explicarme? ¿Cómo empezó, sí o no? Todo empezó como jugando, mira. Acá los barcos franceses, ¿se acuerda que los franceses querían comercializar también, ¿sí o no? ¿Cómo entraron los franceses? ¿Cómo entraron los franceses? Por su cargamento de esclavos negros, Claro, cargamentos de esclavos negros, ¿no? dejándolos ahí. Los franceses, ¿no? Los barcos de bandera francesa, ¿no? ¿No? Ya está, muy bien. Muy bien, a ver, Miriam, a ver. Esto fue en el sí, ¿no? Miriam, a ver. A ver, Miriam, ¿me escuchas? ¿Se fue, creo? Sí, Ah, ya, disculpa, salí un rato. a ver, síguela. Oye, en 1713 Inglaterra consigue, Consigue. consigue licencia por el Tratado de Utrecht para que un navío de permiso llegue a Portobelo con 640 toneladas de carga. Muy bien. Y acá me está dando a entender cómo Inglaterra entró, ¿no? O sea, los franceses entraron con el barajo de los negros, ¿sí o no? El cargamento de esclavos, ¿sí o no? ¿Y cómo entra Inglaterra? ¿Cómo entra A través de un Inglaterra? tratado, A través a de un través de un tratado, ¿no? tratado. Que consiguieron, ¿no? El tratado de Utrecht, por delante de esto, ¿no? ¿No? Era un navío de permiso, ¿sí o no? Ya, ¿y en qué consistía este navío de permiso? Para que pueda, que llegue con 640 toneladas de carga, ¿sí o no? Ya está, muy bien. Sigue tú misma, a ver. Ya, ya. El navío de permiso tenía allí que esperar el arribo de la armada procedente de España, pero si ésta no llegaba en 4 meses, el barco inglés quedaba autorizado para vender sus mercancías. Muy bien. O sea, es de esa manera, solapadamente comenzó, ¿qué cosa? A comercializarse, ¿o no? Ujú. Utilizó, ¿qué cosa? Un navío de permiso, un permiso que tenía, él lo utilizó, ¿no? ¿No? Para su beneficio, ¿sí o no? Entonces, este Ujú. navío tenía una cláusula, dice, ¿no? Que si no, si los españoles no llegaban en 4 meses, tú ya podías comercializar tu carga, ¿sí o no? ¿No? Ya, o sea, de esta parte, ¿no? Si no llegaba en 4 meses, estaba autorizado para vender sus mercancías, ¿sí o no? Ahí está. Muy bien. Ya, sigue a ver. Vanessa, ¿no? Vanessa. Ocurría normalmente que al llegar a las naves españolas, el barco inglés había vendido su cargamento y había recogido los mejores productos Claro, se indianos. aprovechaba de eso, ¿no? Se aprovecha. Entonces, si te das cuenta que acá te está contando cómo se dio esas incidencias, ¿sí o no? O sea, cómo España ahí fue perdiendo, ¿sí o no? Ese control, ¿sí o no? ¿No? Empezó acá en el año 701, cuando con el barajo de los esclavos, los franceses comenzaron a entrar. Los ingleses utilizaron un tratado, ¿no? Y en base a ese tratado, al final ellos llegaban a venderse, ¿no? Vendían, ¿por qué? ¿No? Ya. Y luego, ya, Aparte, los entonces, ingleses se
el barco inglés No había era lo mejor. vendido, ¿no? Ya el barco, cuando llegaban ya habían vendido todo, pues, ¿no? Habían vendido el cargamento, ¿no? Y los mejores productos indianos. Ya está. Ya. ¿Quién falta? A ver. Miriam. Ya ver. Si a estas licencias oficiales añadimos el comercio de contrabando, en el que frecuentemente implicados los mismos funcionarios reales de las colinas, no es, Colonias. ay, perdón, colonias, no es difícil de suponer que el sistema de flotas y galeones se fuesen deteriorando hasta Devenir devenir obsoleto. en obsoleto. Muy bien, o sea, acá también hay otra causa. ¿Cuál es? Mira, otra causa, ¿cuál sería? Contrabando, ¿no? Contrabando. De funcionarios. Funcionarios, ¿no? ¿No? Funcionarios reales. Claro. Eh, Ahora, acá también este sistema, el sistema de flotas y galeones, se fue deteriorando, ¿no? Deteriorando, Hasta ser se volvió obsoleto. obsoleto, ¿sí o no? Ujú. Muy bien. Y ahí terminamos esa parte. Su supresión en el año 1739 para ser sustituido por el sistema de navío de registro, ¿no? Pero contribuyó a acelerar, o sea, esto fue al final peor, ¿sí o no? Acelerar el fracaso del proteccionismo Mercantil. 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 Oye, una pregunta. ¿Te has dado cuenta que este segundo párrafo lo único que te está dando es, te está explicando todos los acontecimientos que se dieron para que se vaya dando ese deterioro comercial entre España y sus colonias, ¿sí o no? Sí. ¿No? Te hablo de cómo actuaron los franceses, cómo actuaron los ingleses. La culpa también lo tuvieron los mismos funcionarios reales que con el contrabando también agudizaban eso, ¿sí o no? Y los tratados que hacían se volvían obsoletos, ¿sí o no? Son las razones, ¿sí o no? Ya está. Chicos, a ver, si a mí me preguntasen, ¿cuál sería el tema? ¿De qué trataría? ¿De qué está tratando el texto? Sobre cómo se fue deteriorando Ya, ¿en qué parte el estaría esa idea? primer párrafo. En el primer párrafo. Sería la idea más importante, ¿sí o no? La segunda sería una explicación de la primera, ¿sí o no? ¿No? Eso significa que la idea más importante está en el primer párrafo, ¿sí o no? Ya, pero no me han pedido eso. Ya, eso depende de la próxima semana que vamos a hacer captación del mensaje. Ya, eso no va a servir, pero por eso primero tenemos que aprender a retener información. Ya. A ver, tú me vas a decir, vamos a contestar las preguntas. Pregunta 11. La burguesía española era heredera de muy pocos restos señoriales. ¿Verdadero o falso? ¿Mm? Fíjate en qué párrafo está. Sí, primero. Primero, ¿sí o no? Y ahora compara. ¿Qué es lo que te está diciendo en ese primer párrafo? Acá, ¿no? Dice, España, carente entonces de una burguesía pujante y creadora y heredera todavía de no pocos restos, o sea, muchos, ¿sí o no? No te vas a decir muchos, ¿sí o no? ¿Y acá qué te está diciendo? Pocos, ¿sí o no? Muy pocos. Ah, Falso. es falso, ¿no? Hay manito, esto es falso, ¿no? Falso. Falso, muy bien, falso. ¿Y por qué falso? ¿No? Era Heredera. heredera de muchos, ¿no? De muchos restos señoriales, ¿no? No te lo dice con esas palabras, pero eso te da a entender, ¿sí o no? Señoriales. ¿Sí o no? Falso. Muy bien. Manito, a ver, manito marca, manito, ahí está la manito. Las relaciones entre España y sus colonias estaban deterioradas hacia 1700, ¿ya estaban deterioradas? ¿Estaban deterioradas? Eso al comienzo, ¿no? Lo dijo, ¿no? Ajá. ¿Estaban deterioradas? ¿O No, están en ahí proceso? comenzó. Claro, están en proceso, ¿sí o no? Está en proceso. Claro, están en proceso, ¿sí o no? ¿No? Porque acá te está firmando. ¿Ya estaban deterioradas? ¿Ya estaban? No, todavía. No. Estaba en proceso, ¿sí o no? No, ahí empezó. Además, te das Ahí cuenta por la fecha, comenzó. nomás. Te das cuenta por la fecha, ¿no? 1713, ¿no? De acá te da, habla de 1700 son. la 1739, ¿ve? O sea, ahí está empezando, ¿sí o no? Ujú. Claro, ahí te das cuenta, ¿no? En 1700 era el inicio. Claro. Ujú.
Muy bien, entonces acá esto es falso. ¿Te das cuenta? Mira, a veces no le tomamos importancia a ese tipo de preguntas, pero ese tipo de preguntas son trampas. Son las preguntas, la base para poder entender lo otro. Si tú haces mal esto, obviamente la comprensión lo vas a hacer mal también, ¿no? Entonces, ¿estaban deterioradas? No, estaban iniciando, ¿no? Sí. Iniciando, ¿no? En proceso, ¿no? Muy bien, ya está. Muy bien. Vamos con la manito. La burguesía extranjera quería establecer sistemas comerciales monopólicos. Quería establecer monopolio. ¿No? No, lo que No. quería es arrebatarle a España, ¿no? Y también ellos comercializar. Quería. Una cosa es que Francia, solamente Holanda, solamente ingleses, solamente. No, ¿sí o no? ¿No? No. Simplemente quería comercializar nada más, ¿sí o no? Entonces, no me dan de sistemas monopólicos, ¿sí o no? ¿No? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende, chicas? Sí. Espérate, ya, está falso, falso. ¿No? Entonces acá podemos poner, ¿no? Solo querían comercializar, ¿no? Además te das cuenta que, por ejemplo, los franceses, cómo actuaron los franceses, los ingleses, ¿no? O sea, ejemplos, ¿no? Mm. Los funcionarios reales no se implicaron en los procesos de contrabando. ¿No se implicaron? ¿Verdad o falso? ¿No se implicaron o sí se implicaron? No, falso. Sí se implicaron, ¿sí o no? Ajá. Claro, ¿no? Es más, fue una de las causas, ¿sí o no? ¿No? Sí se implicaron en el contrabando, ¿no? Ya está, muy bien. ¿Qué más? En 1701, los barcos de bandera francesa recogían los mejores productos indianos. A ver, 1701, los barcos franceses, ¿qué hicieron? ¿Cargamento de qué cosa? De esclavos negros. Esclavos. No de productos, sino de esclavos, ¿sí o no? Ujú. Ah, entonces, ese es falso, ¿sí o no? Falso, ¿no? Sí. Sí. Fueron los ingleses. Los ingleses fueron, ¿no? O si quiero argumentar acá simplemente, los franceses comercializaron, ¿qué cosa? Comercializaron esclavos, ¿sí o no? Esclavos negros. Claro. Ujú. Claro, ellos. Claro, de ahí ¿y a dónde se fueron esos esclavos? ¿No? Por ejemplo, acá en Perú, por ejemplo, ¿a dónde llegaron? A Ica, pues. Llegaba la parte Pisco, que hasta ahora existen, ¿no? El Carmen, También por en ejemplo. Chincha. Claro, en Chincha, esa parte. Porque hay negros ahí, ¿no? Ahí no hay cholos, hay negros, Ah. ¿no? Claro, ¿por qué? Porque justamente ahí llegaron, pues, ahí llegaron esos esclavos, ahí a trabajar, pues, en las plantaciones, ¿no? Pues, aunque ellos vinieron con un primer fin de las minas, pero los negros podían ser fuertes, todo lo que tenía buena apariencia, pero el clima, porque las minas estaban en las alturas, y ellos no estaban acostumbrados a las No alturas, soportaban. se morían, se morían, pues. Por eso no le quedó luego ya por historia sabemos eso, de que ya, pues, caballeros, los indios van a tener que trabajar, pues están acostumbrados ahí, ¿no? De ahí donde, Profesor, ahí en viene, las minas se quedaron los chinos, ¿no? no, en los campos, En los campos. los chinos fueron los campos, ¿no? Las minas se quedaron los indios, Ujú. ¿no? Se quedaron los indios, pues. Es que los indios estaban acostumbrados a las alturas, pues, ¿no? Por eso la población incaica decreció de 12 millones a 2 millones, imagínate. ¿No? Y ahí recién hace su voz de protesta quien Tupac Amaru, Ah. ¿no? Ahí recién, ¿no? Porque chocaron con él, pues, ¿no? ¿No? Ya, esa es otra historia, ¿no? Ya, la decadencia de la metrópoli se debió a la llegada de los Borbones. O sea, el No, motivo de la decadencia fue los Borbones. no. ¿Y de quién fue la culpa? Coincidieron.
Claro, ¿de quién fue la culpa? De los, de la burguesía. De la burguesía española. Falso, ¿no? No, no, coincidió, ¿no? Coincidió, ¿no? Con la llegada de los Borbones. Muy bien, coincidió. Muy bien, ya está. A ver, contéstame esta otra pregunta, a ver. ¿Dónde estoy? Manito, acá está. Los funcionarios reales estaban implicados en algún tipo de contrabando, principalmente de vestimenta. Yo voy a poner mi enchufe. Ya, ahora sí. Muy bien, al final la batería de mi. Ya está. La batería. Ya está. Ahora, ¿qué dice? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por, ¿Por qué falso? A ver. En ningún momento dicen que fueron De principalmente distinto. por vestimenta. Claro, solamente habló de contrabando, sí. Contrabando. Claro, contrabando. Pero no me dice qué tipo de contrabando, sí. ¿No? Entonces no puedo yo afirmar que fue, es más, dice principalmente vestimenta. Falso, pues, ¿no? No. Se menciona que estaban, ¿no? Inmersos, ¿no? Inmersos en contrabando, ¿no? Pero no especifica, ¿no? No, no Pero especifica. no especifica, no especifica en qué, ¿no? Ya está. Muy bien. Sigamos, vamos. Los barcos ingleses vendían sus mercancías en América gracias a un permiso. Los barcos ingleses vendían sus mercancías en América gracias a un permiso. No, falso. Ellos aprovechaban de ese permiso, Se ¿sí? aprovecharon. Claro, o sea, en ningún momento decían pues o sea, tienes que vender, ¿no? Lo que decían es que si no llegaban los barcos españoles en 4 meses, ¿no? Algo así, ¿no? 4 meses, tú podías deshacerte de tu mercancía, ¿sí? ¿No? Entonces ellos simplemente Quedaba interpretaban, autorizado. claro, ¿no? Interpretaban eso, ¿no? Pero no porque eso, no porque, no, sino que simplemente tú no podías comercializar. El problema es que, ¿qué hago con toda mercancía? O sea, lo que de repente los españoles que buscaban era que votaran esa mercancía, ¿no? Pero no, veía que moscas se agarraban e interpretaban a su manera y lo que hicieron es comercializar, ¿no? Ya está. Entonces, ¿esto sería qué cosa? Falso. Vale, ¿no? Ya bueno, ya después ya lo justifican para poder avanzar más. La burguesía española no tenía la capacidad de defender a sus colonias ante las agresivas potencias rivales. ¿Es verdad, sí o no? No tenía la capacidad, ¿sí o no? Claro, ¿no? Porque está inmerso en sus señoríos burgueses, ¿sí o no? ¿No? Eso sí es verdad, ¿no? No tenía la capacidad de defender a sus colonias, ¿no? Eso lo dije al comienzo, ¿no? ¿Sí? No hay problema, no hay problema ahí, ¿no? Vamos a avanzar rápido. Y terminamos con la última pregunta. El sistema de navío de registro no pudo evitar el fracaso del proteccionismo. No pudo evitarlo, pues, ¿no? Al final No, igual, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Igual se fue a la debacle, pues, ¿no? Ya está. Bien, bien. Ahora, vamos a ver ahora. Hasta ahí, chicas, ¿todo bien? ¿Quedó claro? sí. Ya, ya. Vamos a leer, quiero que lea, a ver, ¿qué tesis tenemos por ahí? Ya, vamos a leer entonces. Ahora vamos con alternativas múltiples. Ya está. Ya. Vamos entonces a ver. Ya, ahora sí con alternativas, ¿ah? A ver, vamos a ver cómo les va. Todos son preguntas de retención de información. Ya, empezamos con Vanessa. A ver, Vanessa, vas a ponerme hasta el primer punto, a ver.
Aunque la dictadura es defendida, algunas veces es eficaz y en determinadas circunstancias parezca hacerlo efectivamente. Sigue, a ver. Pero la verdadera dictadura es, por definición, incondicional e inherente, de una completa indiferencia, Ineficiencia. ineficiencia. O sea, la pregunta, ¿de quién están hablando ahí? La dictadura. ¿Ya? ¿Qué cosa que me da a entender esta dictadura? Le voy a sugerir. ¿Qué quiere hablar de esta dictadura? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que quiere hablar de esta dictadura? ¿Cómo es? ¿Ya? ¿Y cómo es la dictadura? Es defendida, Es defendida. ineficiente. Ajá, es defendida. Al final es lo que te quiere decir, ¿sí o no? Ya, al comienzo de repente pareciera que eso, dice, ¿no? ¿No? Que lo defienden, ¿sí o no? Pero a la larga es ineficiente, no sirve. Una dictadura no sirve. ¿Entiendes lo que te quiere decir, no? Ya. Sí, Es defendida y algunas veces es eficaz. Y en no siempre. determinadas circunstancias pareciera serlo efectivamente, pareciera. O sea, significa que no es, ¿entiendes? Por Es algo ejemplo, falaz. claro, falaz. Por ejemplo, a ver si hacemos una comparación con Fujimori, por ejemplo, ¿no? Fue una dictadura, ¿sí o no? De una u otra Sí. manera, ¿ya? Pero en su momento fue eficiente, entre comillas, ¿sí? Porque en ese momento estábamos pasando por una crisis económica grande, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hizo Fujimori? Tomó una decisión, ¿no? Y se niveló la economía, ¿sí o no? Todo Ujú. el boom. Pero en el fondo, a la larga, ¿no? Fue ineficiente, ¿sí o no? Porque a la larga se vieron los casos de corrupción, ¿sí o no? ¿No? Entonces, eso es lo que te está dando a entender, ¿no? Ya. Sí. ¿Qué más? A ver, Miriam, a ver, léeme por favor la segunda oración. Poder responsable que no se sabe instituciones responsables no puede ser ejercido convenientemente centralizado ni siquiera por un Dios mortal. Este tiende fatalmente a dividirse en imperios parciales, regidos por subordinados igualmente irresponsables. Muy bien. Acá te está dando a entender, o sea, acá te lo que trata de explicar por qué una dictadura es ineficiente, ¿sí? ¿Por qué es ineficiente? ¿No? ¿Sí o no? Dice, el poder responsable que no se basa en instituciones responsables no puede ser ejercido convenientemente centralizado ni siquiera por un Dios mortal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a fracasar? Porque este Dios, ya, imagínate que fuera un Dios, ¿ya? Este tiende fatalmente a dividirse en imperios. O sea, al final, una dictadura se va a dividir en imperios parciales, regidos por subordinados irresponsables, ¿no? Este es un motivo por el cual va a ser ineficiente, ¿sí? ¿No? Porque van a haber subordinados que van a actuar irresponsablemente, sino, y van a tratar de dividir ese imperio, ¿sí? Ya, ya, ya. ¿Qué más? A ver, Valeria. Ya. Además, aunque se encuentre ese Dios como es mortal, tiene necesariamente que morir. Por ello, el problema de sucesión está siempre en pie. Los candidatos Hasta a está la ahí, en pie. sucesión, Acá viene otro detalle, ¿no? ¿Cuál es ese detalle? Ya, a ver, dice, ese Dios, imagínate que existe esa persona ya honesta, ¿no? Ya. Pero ese Dios, entre paréntesis, es mortal, va a morir algún día. Es lo que pasó, por ejemplo, con Cuba, o lo que pasó con Venezuela, por ejemplo. Hugo Chávez no tiene la misma idea, o sea, Maduro no tiene la misma idea que Hugo Chávez. Chávez fue más decidido, ¿no? Era más coherente. Pero, ¿qué pasa con Maduro? ¿No? Vemos que cae constantemente en incoherencias, ¿no? Entonces, hay un problema en la sucesión. Por eso es ineficiente por la sucesión. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Sigue, a ver, ¿quién toca ahí? Miriam, Miriam. ¿Sí? A ver.
Los candidatos a la sucesión han de ser elegidos naturalmente entre aquellos que en el momento de la muerte de su predecesor supieron conservar entre sus manos la mayor y más efectiva porción del poder. Muy bien. O sea, al final, muere, muere ese dictador, bueno, hizo las cosas bien, ¿ya? Pero la gente que le precedió, ¿quién era? ¿Quiénes eran? ¿Cómo fueron elegidos? Los candidatos han de ser elegidos, Naturalmente. ¿no? Realmente. Que en el momento de su muerte de su predecesor supieron conservar entre sus manos la mayor y más efectiva porción de poder. ¿Quién era Hugo Chávez? ¿Quién era este Maduro? Era el chofer de Hugo Chávez, era su chofer. Ni siquiera era un político, era un chofer. Pero él no fue un chofer tonto. Él agarró y comenzó a tener poder, a hacer negocios. Y como él acaparó parte del poder, por eso él se apodera del poder. ¿Sí? Ujú. ¿Entiende? Ay, sigue, a ver, Vanessa, a ver, ayúdame. Incluso aquellos que no pueden aspirar a la sucesión tienen que equiparse para sobrevivir bajo el imperio del sucesor. Al final tienes que adecuarte, en otras palabras, ¿no? Ah, No pueden como lo aspirar, que pasa en Corea del Norte. Corea, por ejemplo, ¿no? No te queda, tienes que adecuarte nomás, pues. O bien te vas en contra de Corea, o bien, pero irme en contra, ¿qué gano? Muerte, ¿no? Ujú. No, pues. Sigue, a ver, Miriam. Ya. Detrás de la fachada de aparente unanimidad, todas las dictaduras son en buena parte Centrífugas. centrífugas. La rigidez formal de una corte oculta una anarquía política en lo cual celosos feudatarios, con sus ejércitos particulares y su retención de los recursos públicos, están están pactando en secreto o a veces luchando abiertamente por el fortalecimiento de sus respectivas posiciones o por la conquista del poder. ¿Eh? Entonces acá también habla de las ¿Sigo? dictaduras. ¿A qué se refiere que son centrífugas? Significa que al final, esa dictadura al final se está dividiendo. Ujú. Cada uno hace su propia dictadura. Yo, por ejemplo, si estoy ante un dictador, tú él allá, entonces yo hago mis propios negocios, él hace sus propios negocios por acá, por allá, y cada uno hace su, ¿no? La forma como crea conveniente para su interés, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ¿qué se genera? Una anarquía, ¿sí o no? Política, ¿no? Entonces, genera eso, una anarquía política, en la cual los celosos feudatarios, con sus ejércitos particulares, retención de recursos públicos, mira, van a retener. ¿Qué hacen estos ejércitos particulares? Retienen los recursos públicos, ¿no? Comienzan a cobrar impuestos, ¿no? A nombre de Hugo Chávez, a nombre de Maduro, ¿no? Ya, muy bien. Ya, termínalo. A ver, yo lo termino. En realidad, ni las cortes ni el feudalismo son buenos educadores. Esto es muy interesante, ¿no? Las cortes ni el feudalismo son buenos educadores, ¿no? De la inteligencia política. Y ello determina, por regla general, el fracaso lamentable de los ambiciosos que en tales ambientes se mueven. Entonces, acá lo que trata de explicar el autor es que las dictaduras simplemente son ineficaces, ¿sí o no? Que no prosperan, no nos llevan a nada bueno, ¿sí o no? Y te está explicando por qué, ¿sí o no? ¿No? Como Y están todo el texto, divididas. claro, todo el texto te la ha pasado diciendo por qué no es buena una dictadura, ¿sí o no? ¿No? Ya está. Vamos a contestar preguntas, ¿sí? Pregunta 21. A partir del texto anterior, señale lo correcto. Esa información. A ver. El sucesor del dictador puede ser elegido incluso entre quienes no aspiraban a la sucesión. No. ¿Verdadero o falso? Mira, el sucesor del dictador puede ser elegido incluso entre quienes no aspiraban a la sucesión. No, más bien aquellos que Sí tienen aspiraban que. estaban interesados en el poder, ¿sí o no? Ah, Claro, estaban interesados. No es que, no es que yo te digo a ti, sino que ellos me acaparaban el poder y decía, yo estaba a tu lado, ya pues yo sigo, ¿no? Pero sí en el fondo sí estaba interesado en el poder, ¿sí o no? mm. Esta palabra no aspiraban a la sucesión, falso, pues, ¿no? Falso.
La anarquía política de una corte es una fachada que disfraza la rigidez formal propia de toda dictadura. Al revés, ¿sí o no? Mm, ¿No? Hay una rigidez formal que va a generar, ¿qué cosa? Anarquía, sino al revés, ¿sí o no? ¿No? sí. Ahora dice, el poder ejercido irresponsablemente tiende a su propia fragmentación. Esto sí es verdadero, ¿sí o no? ¿Sí o no? Este es verdadero. Cien- Existen ciertas circunstancias especiales en las que una dictadura es... el autor dice que es eficaz. No, No, pues. Hay gente que cree que es eficaz, dice, ¿no? Entonces la respuesta, ¿cuál sería ahí? lo sé. Ya, sí. Ya, a ver, tú me contestas esta. De acuerdo con el texto anterior, las dictaduras, habla de las dictaduras, ¿ah? Las dictaduras, la pregunta es directa. ¿Las dictaduras qué? En buena parte son centrífugas. Las dictaduras, cuando son verdaderas, no son eficientes. Las dictaduras son defendidas por algunos en ciertos casos. Esta es verdad, ¿no? La última, ¿no? Son Sí. defendidas, ¿no? Ya. El problema es con la 1 y 2. La primera es verdadera. A ver, en buena parte son centrífugas. Ya. La 2, Falso. cuando son verdaderas, no son. A ver, no, no, no. En todo caso son ineficientes, ¿sí o no? En todo Ujú. caso, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ¿qué sería? Verdadero. 1 y Tres. 1 y 3, ¿no? 1 y 3. Señale la opción que presente una idea coincidente con el contenido del texto anterior. ¿Mm? ¿Las cortes no se caracterizan por su capacidad para educar convenientemente la inteligencia política? Aunque a veces parezca lo contrario, algunos dictadores ejercen el poder de manera eficiente. La vez falsa, ¿sí o no? Mm. El principal problema que afronta toda dictadura ¿es la principal? Es una, ¿sí o no? Es una de las. Una de lo que no pueden aspirar a ser a sucesores del dictador suelen ser eliminados. ¿Los matan? No. No, pues. ¿Cuál sería la respuesta ahí? La A. Las cortes no se caracterizan por su capacidad para educar convenientemente la inteligencia política. ¿Sí? Claro, eso lo dice, pues, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones podría ser calificada de imposible a partir de lo expresado en el texto? ¿No? Hallar un dios mortal que no sea un dictador. Eso sería imposible. Hallar un dios mortal. O sea, en un dictador se supone que es un dios mortal, ¿no? Ujú. Que no sea dictador. Suceder a un dictador sin su aprobación explícita. Defender la eficacia de la dictadura en algunos casos. Esto no podría hacer nunca, ¿sí o no? Defender la Ujú. eficacia de la dictadura en algunos casos, ¿no? Porque lo que dice el autor, ¿qué cosa está diciendo? ¿Qué Que en ningún significa? caso es eficiente, ¿sí o no? En ningún caso, ¿sí Ujú. o no? Puede parecer eficiente, ¿no? Pero a la larga no es eficiente. Entonces, el que tú definas la eficiencia de la dictadura en algunos casos, es falso. O sea, esto no se puede dar nunca, pues. Es imposible, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Ya, ya está. Muy bien. Ya está. Muy bien. A ver, ¿cómo van hasta ahí? ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver. Tenemos el texto número 2. Ya, pero el texto es muy grande. A ver, vamos a uno más chiquito, a ver. No puede alcanzar. A ver. Uy, ¿dónde estás? Son grandotes. Ya, este texto es bonito.
Ya, a ver, este es el Mar Muerto. Ya, a ver, te ubican ahí. Esta es la página 8. 9. ¿Se ubican ahí? ¿Sí? Sí. ¿Se ubican? Sí. Mar Muerto. Ese es un texto aparentemente inofensivo, ¿ah? Pero las preguntas son bien elaboradas. Esa fue una pregunta de la Universidad Católica, ¿no? Oh. Esa preguntó la Universidad Católica, ¿no? Yo sé que es ambas, pero como estamos haciendo retención de información, que es la base, ¿ya? Eh, por ejemplo, Católica, se equivocate en las cosas fáciles. O sea, en San Marcos, en cambio, quiere ponerte, tú te equivocas porque es difícil. Es difícil. Para Católica te demuestra que en cosas pequeñas te equivocas. Por ejemplo, acá, muy pocos alumnos o muy pocas academias, ¿no? Le dan importancia a la retención de información. De frente se van a la comprensión. Primero tienes que aprender a retener información. Si no sabes retener información, no vas a llegar a la comprensión, pues. Y te demuestro, mira, con cosas pequeñas te hago fallar. ¿Eh? Entonces, aprende bien retenciones. A ver, ayúdame, Vanessa, a ver, ayúdame rapidito, a ver, hasta el primer párrafo, todo el primer párrafo. El primer párrafo. Sí, Ya. hasta depresión. El Mar Muerto es un largo. ¿Lago o Largo, largo, profesor? largo, es un largo y Largo. angosto. El Mar Muerto es un largo y angosto lago de Asia, situado en la frontera entre Jordania e Israel. Ocupa parte de la profunda y extensa quebrada que corre Mejor, hacia el sur, sur a través del cercano oriente y África Oriental. El Golfo de Aqaba en el Mar Rojo y el Valle del Río de Jordán, situado al norte del Mar Muerto, forman parte también de esta depresión. esta depresión. Oye, ¿te das cuenta que acá me está diciendo qué es el mar muerto, ¿sí? Ujú. ¿Y qué es el mar muerto? ¿En realidad es un mar o es un lago? Es un lago. Un lago, se está diciendo, el mar muerto es un lago en realidad. Y te está diciendo dónde está situado, dónde está ubicado, ¿sí? Y me habla de las ubicaciones, ¿sí? ¿Sí? Ya, de ahí puedes subrayar, a ver, ¿qué subrayaríamos acá? Mar muerto, es un lago, De Asia. donde está en Asia, ¿no? Israel, ¿ya? Ocupa la parte profunda y extensa que corre hacia el sur, a través el Golfo de Acaba, ¿no? En el Golfo de Acaba, en el Mar Muerto, y el Valle del Río Jordán, situado al norte. Ya, esto sería en todo caso eh, la ubicación, ¿sí, no? Con Ubicación. respecto a estos lugares, ¿no? Ya. A ver, continúa Miriam, ayúdame, párrafo de frente. El Mar Muerto de 52 kilómetros de longitud y de 5 a 17 kilómetros de anchura. Se halla a 392 metros bajo el nivel del mar. Por consiguiente, su ribera es el punto más bajo de la superficie del globo. Bien, hay que tener Tanto entender, que te el... entender que el Mar Muerto no todo es profundo, sino es una parte, ¿sí o no? Ajá. ¿No? Ya. Sigue. Tanto al este como al oeste. Entonces, al oeste del lago, hacia la meseta del Moab y hacia las llanuras del Judea. Se eleva abruptamente la tierra. La parte del sur del lago es muy somera, pero en el norte se han registrado profundidades de 399 metros. O sea, con eso que te da a entender que el nivel de profundidad es irregular, ¿sí o no? Hay partes donde son profundas y hay partes que son superficiales, ¿sí o no? ¿No? Eso es lo que te entiendes, ¿no? Entonces, está hablando acá de las características del Mar Muerto, ¿no? ¿No? Sus características, ¿no? Su longitud, su anchura, ¿no? Cómo se halla, ¿no? Ya. Sigo, a ver. Ya, Valeria, a ver, repito esa última parte. Ninguna Ah, corriente. ninguna corriente sale del Mar Muerto, pero en él desagua el Jordán y numerosos ríos menores de las vertientes que lo rodean. El agua excedente se elimina por evaporación. Disueltos en el agua hay sustancias minerales como sal, potasa, cloruro de magnesio y bromo. Sus aguas son 6 veces más saladas que las del mar y en ellas no existe vida a no ser por los peces a ras del Jordán, los que viven allí solo por un corto tiempo. Acá me están hablando de una otra característica, ¿no?
Dice, ninguna corriente sale, o sea, en el Mar Muerto no hay agua en ningún lado. Más bien, el Jordán y otros ríos van a desaguar en el Mar Muerto, ¿sí? ¿No? ¿Ya? Ahora, lo que queda se elimina por evaporación, ¿no? ¿Ya? Y al disolverse, ¿qué van a encontrar? Sustancias minerales, ¿no? Como la sal, la potasio y el cloruro de magnesio. Y el bromo, ¿no? Sí. Ya está. Muy bien. Ahora dice que sus aguas son 6 veces más saladas que la del mar, imagínate, 6 veces más saladas. Y no existe vida ahí. Y si hay vida ahí, es porque como desaguaron de acá, de este otro río, cayeron peces. Pero a los pocos días mueren, pues. O sea, no va a poder vivir ahí. O sea, en otras palabras, no puede existir vida ahí, ¿no? ¿No? Ya, a ver, No es habitable. terminamos esa parte. A ver, los minerales del Mar Muerto han sido explotados parcialmente con éxito, ¿no? En sus aguas se encuentran unos 2.000 toneladas de potasa, ¿no? 2.000 toneladas de potasa, ¿no? ¿Para qué sirve la potasa? Valiosos ingredientes de los abonos artificiales, ¿no? Con eso se hacen abonos artificiales, ¿no? El cloruro de magnesio es muy importante para la industria textil, ¿no? Se usa, se usa el bromo en medicina, fotografía y tintorería. En 1930, cuando Inglaterra gobernaba Palestina, se construyeron grandes instalaciones para extraer los minerales del Mar Muerto, ¿no? Se construyeron instalaciones, ¿no? Para extraer. Durante la lucha entre árabes y judíos que tuvo lugar en 1948 y 1949, las actividades de explotación quedaron paralizadas, pero en 1950 se reanudó Israel. O sea, no te está diciendo que por culpa de esto se pelearon, ¿no? Sino que coincidió, ¿sí o no? Rapidito, dame tiempo. ¿El Mar Muerto es un lago salado o no? ¿Verdad o falso? Verdadero. Verdad. Profe, pero hay ríos menores que desaguan el Mar Muerto. No, mira, dice, los ríos menores que desaguan el Mar Muerto. No, el Mar Muerto no desagua. Desaguan en él, ¿sí o no? ¿No? ¿No puede hallarse animales en el Mar Muerto? No puede. Mueren, pues, ¿sí o no? ¿El Mar Muerto es el más profundo del mundo? No, No. no, pues. No, es una parte, ¿no? El Mar Muerto se encuentra en la meseta de Moab. No. ¿Cuál sería la respuesta acá? Esta es la evidente, ¿no? Lago salado. ¿Qué afirmaciones son correctas? A ver, acá te doy la respuesta para que más o menos, a ver, acá sería solo, ¿Solo la 3? Solo la solo, primera. solo, la profundidad del Mar Muerto no es regular, pues, porque hay una parte que es superficial y otra que es profunda, dice, ¿no? Entonces ahí deduces o entiendes de que no es regular, pues. ¿Ya? Solo dos nada más sería acá. Es para que lo revises, ¿ah? Sí, sí. Los minerales fueron explotados por Israel, existe, no, fueron explotados por Israel, ¿ya? Ya. Eso revísalo, ¿ya? Ya, es un texto muy bonito, ¿ah? Fácil, un texto fácil, pero te equivocas en tonterías, ¿ah? Cosas sencillas, ¿ya? Bueno, además está Profesor, en la eh, pendiente también puede ser la C. Pueden ser dos opciones también. La no, 38. solamente una nada más. La C, Sol- ¿por qué no se considera también? ¿Por cuál? La C en la 38. No, no te entendí bien. 38, ¿por qué no se considera verdad la respuesta C? Porque si bien es cierto, en el texto mencionan que en ese lago salado tampoco pueden vivir animales. Ujú. Bueno, en este caso los peces, ¿no? Claro, o sea, si te das cuenta acá lo que te está diciendo es que si hay un pez ahí en el mar muerto es porque desaguaron de un río. O sea, o vivo, ¿sí o no? Ya, pero ese pez al poco tiempo se murió, o sea, no puede vivir ahí, ¿entiendes? O sea, no porque viva ahí, sino que por casualidad llegó ahí, pero al poco tiempo murió. Entonces, con eso que entender, que no puede vivir un animal ahí, un pez, no puede vivir ahí, No es habitable. claro, que no es habitable, sino que por casualidad cayó ahí, Ujú, y a los pocos días obviamente murió, pues, ¿no? ¿No? claro. Ah, Eso es lo que te da a entender, pues, ¿no?
Es bonito, o sea, hay que analizar bien ahí, por eso les hago la respuesta para que lo analicen bien. Ya, chicas, nos ganó el tiempo, ya. Vamos a hacer algo, vamos un poco ordenando un poco. Quiero que hagan esta práctica, toda la práctica. Yo les voy a dar al promotor, le voy a dar las respuestas para que luego ustedes comparen. Y la próxima semana ustedes me digan, profe, yo acá yo no estoy de acuerdo con esta respuesta, me digan, ¿no? Yo te voy a preguntar, ¿qué tal? ¿Leyeron el texto? ¿Contestaron? ¿Están de acuerdo? ¿Me entienden? Pero quiero que lo hagan ustedes y yo leo las respuestas. ¿Les parece? Ya, profe. Ya, entonces, hacerlo, mira. Ya, Vanessa, Sí. Miriam, ya, la práctica hace el maestro, no hay otra. ¿Ya? Y hay que practicar ahí. ¿Ya? Bien, Ya, profe. Johan. Y las respuestas de los anteriores ejercicios Ah, de ya, la otra. también te los voy a dar, también se los voy a dar, ¿ya? Ya. Las dos, ¿ya? Ya. Ya, las dos, ¿ya? Ya la otra práctica. Sí, la otra práctica ahí. ¿Sí? No te Ya. preocupes. Ya. Muy bien. Listo, profe, nos vemos, cuídese. Chao, Chao, profe. chao, Gracias. Hasta luego. cuídate, Chao, profe. chao, Valeria, Adiós. chao, Vanessa, chao, Miriam.